Es posible que el mundo que nos rodea, con el paradigma convencional de una matriz sobre nuestros orígenes e historia de la vida en la Tierra, nuestra matriz de realidad, reforzada por educación, películas, televisión, museos e instituciones seculares, descartando por completo la credibilidad en la historia bíblica a cómo fue escrita. También es posible que esta cosmovisión se haya introducido en muchos de los colegios cristianos y han transformado la verdad bíblica para ser relevante a la cultura de hoy. Únete a nosotros mientras analizamos los 7 mitos que el mundo e incluso muchas de las universidades cristianas de hoy aceptan, sabiendo que la Biblia fue inspirada por Dios, que no es inerrante o que parte de ella son solo mitos, que el relato bíblico sobre la creación solamente es metafórico, y los 6 días de la creación fueron días no ordinarios, y la creación realmente se desarrolló durante millones de años, que en Génesis 1 y 2 se proporcionan 2 relatos distintos de la creación, que Adán y Eva no son reales, solo figuras alegóricas en la historia de la evolución humana, y que la Biblia relata el diluvio de Noé como un mito sacado de escritos del Antiguo Oriente, que Moisés en realidad no escribió los primeros 5 libros de la Biblia, y los dinosaurios se extinguieron hace millones de años, que estos no caminaron al lado del hombre, y que no son mencionados en la Biblia. Antes de explorar estos temas, veamos primeramente por qué son importantes. Jesús dijo que debemos amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma y mente. Vemos a muchos cristianos actuales apasionados sobre su fe, pero cuando se trata de comprometerse con la validez y verdad de la Biblia, a veces sus mentes simplemente no están a bordo, debilitando su camino cristiano. Muchos cristianos de hoy no están seguros sobre qué hacer con muchas de las afirmaciones de la Biblia, como la creación, inundación y los muchos otros milagros que incluso Cristo mismo enseñó como eventos históricos reales. Muchos estudiantes arrastran sus mentes en el camino de la fe al estar rodeado de tantos puntos de vista ofrecidos por las instituciones de entretenimiento laicas y de educación, donde están sujetos a más de 250 páginas de evolución por encima de solo 50 horas de lecciones, antes incluso de la misma escritura. Jesús incluso prometió que muchos vendrían a suprimir la verdad e intentar deliberadamente de olvidar la creación y el relato de la inundación. Relato bíblico de Dios narrando la creación hacia su propia existencia es reemplazada con la visión secular de tiempo profundo y de procesos aleatorios de manera similar. El diluvio de Noé se reemplaza con ideas individuales, largas y lentas, ya que estas opiniones entran en competencia y disonancia en sus mentes. Muchos cristianos viven su fe muy poco entusiasta, algunos sin incluso saberlo. Muchas veces este problema se agrava cuando asisten a colegios cristianos que colocan la Biblia en pie de igualarla con la antigua mitología del cercano oriente, cambiando el relato de la creación e inundación, cambiando a Adán y Eva en meras alegorías. Para hacer frente a estos desafíos, muchos cristianos se vuelven teístas y evolucionistas con la esperanza de reconciliar su cristianismo con lo que sus profesores o compañeros de clase creen. Los estudiantes no quieren que otros piensen que son de mente cerrado, que simplemente mantienen creencias que parecen ser cuentos de hadas por pensadores modernos. Otros estudiantes tratan con estos desafíos compartimentalizando su cristianismo con su lado espiritual, o incluso identificándose como cristianos del Nuevo Testamento. Todo esto porque ellos no creen que la fe cristiana se basa en la historia real, comenzando con la primera página de la Biblia. Vivirían los cristianos su fe con más audacia si realmente creyeran que la Biblia es verdadera, tanto teológica e históricamente. Si su corazón, sus almas y sus mentes coincidieran. ¿Qué sucedería si Jesús viniera a la tierra y tomara 100 cristianos dudosos en un cine y presentara una película donde se presenta la historia desde el comienzo? La primera semana de la creación, la inundación y los principales eventos bíblicos que sucedieron hasta el día de hoy. ¿Esos cristianos dejarían el cine y volverían a su vida como de costumbre? Ciertamente no. Esto es porque la evidencia que confirma la palabra de Dios se traduce en una creencia comprometida con la mente de cada uno para vivir y construir la fe, complementando, creyendo y obedeciendo a Dios. También se abre la puerta a la bendición. No estamos promoviendo la enseñanza de la prosperidad aquí. Estamos hablando de lo que pasa cuando una persona toma una decisión consciente de ordenar sus vidas después de la enseñanza bíblica y toma decisiones que se alinean con la palabra de Dios, pues Dios no será burlado, porque todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Hablamos de cristianos regresando al camino correcto para que sus vidas viajen a su destino ideal, porque están viviendo sus vidas de manera que honren a Dios. La juventud de hoy solo seguirá la palabra de Dios si creen que es cierta en sus afirmaciones. Ninguno creerá en un libro de cuentos de hadas. Esto es exactamente por qué la apologética bíblica es tan importante, comenzando con el primer libro de la Biblia. Veámoslo de esta manera. Los cristianos creen que Jesús resucitó de la muerte. ¿Cómo lo sabemos? Si no estábamos allí, no podemos volver y ver una repetición. Esa creencia la tenemos de la Biblia.
Pero alto, los científicos de hoy dirían que una persona no puede resucitar de la muerte, así que no deberíamos reinterpretar este evento y decir que no era realmente una resurrección corporal. Lo mismo con el nacimiento virginal y los milagros que realizó Cristo. La mayoría de los cristianos dirían que por supuesto no. Pero eso es exactamente lo que hacen muchos cristianos con el Génesis, y es lo mismo cuando muchos cristianos no tienen problemas en afirmar los milagros del Nuevo Testamento hechos por Cristo. Pero cuando llegamos al recuento de la creación del Génesis, donde Él mismo lo creó en 6 días, creó al hombre del polvo y a Eva de su costado, muchos dicen, oh no, la ciencia dice lo contrario, entonces no puede ser así, y no creen lo que la Biblia dice, por lo que los científicos modernos dicen ahora y reinterpretan la Biblia. Una vez que desbloqueamos esta puerta, desatamos el mismo ataque que Satanás hizo con Eva cuestionándola. ¿Dijo Dios realmente esto? ¿En serio Dios dijo eso? Ese ataque fue tan eficaz en el jardín de Edén que el enemigo todavía lo sigue usando hoy. Evolución durante millones de años, 8 hombres, que no hay vida después de la muerte, ideas que llevan a las personas a cuestionarse y finalmente rechazar la palabra de Dios. Si las personas no creen en la historia de la Biblia, esto desacredita la autoridad de la misma, en la cual se basa el Evangelio. Si no podemos confiar en la historia de la Biblia, ¿por qué creeríamos lo que dice acerca de la salvación? Si las personas no creen en Génesis 1, ¿por qué creerle a Juan 3:16? El mismo Jesús incluso dijo que ha hablado con todos sobre las cosas terrenales y no le han creído. ¿Cómo van a creer si les hablara de cosas celestiales? Estos desafíos representan un gran bloqueo en el Evangelio de Jesucristo y para mucha gente hoy. La Biblia también nos dice que no debemos ser engañados por aquellos en el mundo que promocionan filosofías que siguen las tradiciones y principios básicos de este mundo, en lugar de la palabra de Cristo. La sabiduría de Dios ha burlado a la sabiduría de este mundo, ya que el mundo no conocía a Dios, con tantos seres descarriados y engañados por la supuesta ciencia de cada generación. Tal sabiduría de este mundo vuelve al mismo misterio del tiempo no comprobado e invisible para enmarcar la teoría de evolución mucho más allá, cuando podemos usar ciencia verdadera, la que podemos observar, medir y repetir para probar tales ideas. Finalmente, estos temas no son importantes para obtener la satisfacción de ganar argumentos, sino más bien importantes porque al creer en el mensaje claro de la Biblia firmemente, nos fundamenta y arraiga la fe de la persona, permitiéndole construir sus vidas en tierra sólida y rica en la palabra de Dios, basar sus decisiones y elecciones de vida de manera que éstas se alineen con la Biblia. Los árboles que tienen raíces, que han perforado profundamente en el suelo, extraen los nutrientes que dan vida y establecen una base firme para cuando las tormentas lleguen. Los árboles que comienzan a crecer raíces pero topan con un bloqueo, atrofian su crecimiento y no pueden acceder a los nutrientes previstos para que el árbol sea saludable y fructífero. Tampoco será fuerte ni arraigado para mantenerse en pie ante las tormentas y pruebas que lleguen. Las hojas y frutos que son visibles en el exterior de un árbol son el reflejo de las raíces invisibles que están debajo del mismo. Los cristianos que depositan su confianza profundamente en la palabra de Dios, confiando de nuevo en el principio descrito en Génesis, tendrán una fortaleza que les dará y no serán influenciados ni se desarraigarán cuando las falsas enseñanzas y desafíos lleguen. La fecundidad de nuestras vidas y nuestras elecciones diarias, además de cada comportamiento, provienen en lo que creemos acerca de la palabra de Dios, en lo que el primer salmo en la Biblia promete. Y si nos deleitamos en la ley del Señor, y meditamos en su ley día y noche, seremos como un árbol plantado a la orilla del río, produciendo nuestra fruta en temporada, y nuestras hojas no se marchitarán, y todo lo que hagamos prosperará. Todo esto viene de meditar y reverenciar la ley de Dios, conjunto de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, comenzando con el Génesis. ¿Qué tan profundas están tus raíces? Eres un estudiante cristiano buscando respuestas sobre lo que enseña la Biblia sobre la creación, acerca de los dinosaurios, sus registros fósiles. Descarga la aplicación de Genesis Apologetics de las tiendas de iTunes y Google Play Store para respuestas a estas preguntas y más. El mito número 1 es que la Biblia puede ser inspirada por Dios, no es inerrante y parte de ella son solo mitos. Algunos profesores también pueden desafiar la validez histórica o la confiabilidad de la Biblia. Inerrancia se refiere a la palabra original de Dios teniendo no herederos. ¿Por qué es inerrancia tan importante? Bien, la cuestión de la autoridad máxima es de suma importancia para el cristiano. No es solo un argumento teológico. No podemos ofrecer al mundo un evangelio confiable si proviene de una escritura poco confiable. ¿Cómo podemos ofrecer la verdad sobre cualquier tema si sospechamos de errores en todas partes? Los pilotos de avión aterrizarán sus aviones incluso con la menor de las fallas, sabiendo que esa falla única puede destruir la confianza en toda la máquina. Si te llevaras tu auto después de recibir mantenimiento y descubres que no hicieron algo simple, ¿no te pondría en duda el resto de su trabajo? Todo el mensaje central del Evangelio, incluyendo la redención del pecado y el perdón, tiene sus raíces en la historia de Génesis. Si estos eventos centrales no son ciertos, ¿cómo podemos confiar en la teología detrás de ellos? ¿Murió Jesús por los pecados de un Adán mítico que vivía en un jardín mítico?
La Biblia misma dice ser mucho más que un mito, exclama ser la palabra de Dios entregada a través de autores humanos a toda la humanidad. Pasajes como 2 de Pedro 1:21 y 2 de Timoteo 3:16 nos aseguran que Dios mismo escribió las Escrituras. El Salmo 119, versículo 89 también deja en claro que la palabra de Dios está establecida en el cielo. Jesús confirma esto diciendo que ni siquiera un punto de una carta pasará hasta que el cielo y la tierra pasen. Jesús también rezó al Padre diciendo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús también confirmó que Moisés autorizó la Torá en lugar de ser una compilación de mitología del cercano oriente. Jesús se refirió al Antiguo Testamento más de 40 veces y cada vez lo trató como una historia real, que incluye la creación del diluvio, a Sodoma y Gomorra, Jonás y el pez y el relato de Caín y Abel. Para Jesús, la Biblia era claramente inspirada e inerrante e histórica. Los escritores del Nuevo Testamento estaban tan convencidos de que los escritos del Antiguo Testamento eran las palabras reales de Dios, que incluso afirmaron cómo las Escrituras dicen cuando las palabras son realmente citadas y llegaron directamente de Dios. En Romanos 9, Pablo aceptó que Dios entregó su palabra directamente a Moisés. Pablo también trata las palabras de Isaías como Dios mismo hablando. En Hechos 4, tanto Pedro como Juan afirmaron el relato de la creación. En el cuarto mandamiento escrito por Dios, los creyentes que escucharon a Pedro y a Juan también reconocen que David escribió el Salmo 2 por medio del Espíritu Santo. Hay una prueba histórica que podemos usar para evaluar la validez de los escritos del Nuevo Testamento. Primero, podemos determinar si lo que tenemos hoy coincide con lo que se escribió originalmente. Segundo, podemos evaluar si los eventos registrados describen eventos históricos verdaderos. Veamos cómo la Biblia se afirma con cada una de estas pruebas. Una forma de aplicar la primera prueba es ver la brecha de tiempo entre la escritura original y las copias que existen todavía. Entre más cercana la copia del original, mayores las posibilidades de que con mayor precisión representen al antiguo manuscrito. Manuscritos originales como el Nuevo Testamento fueron escritos en material frágil como el papiro. Esto requería que los escritores continuamente hicieran nuevas copias. Cuando evaluamos el número de manuscritos del Nuevo Testamento que hemos comparado con otras famosas de la antigüedad, la Biblia los supera a todos con 5.366 manuscritos, agregando las copias de otros idiomas como el latín, etíope y eslavo. Eso da como resultado más de 25.000 manuscritos que son anteriores a la imprenta del siglo XV. En comparación con el texto histórico, la Ilíada de Homero solo tiene 643. También podemos ver que el lapso de tiempo entre el original y estas copias es más cercano que cualquier otro trabajo comparado. Hay muchas más, incluso si todas las copias de la Biblia, desde 8.350 hasta hoy, fueran destruidas, todo el Nuevo Testamento, a excepción de solo 11 versos, podrían ser reconstruidos utilizando solo citas de los primeros padres de la Iglesia en los primeros cientos de años después de Cristo. Esto es porque los padres de la Iglesia frecuentemente citan en grandes secciones de la escritura de sus cartas el uno al otro. A continuación podemos probar si lo que estaba escrito en realidad sucedió. Los evangelios escritos por Mateo, Marcos y Juan fueron escritos con o por testigos directos de los eventos en la vida de Jesús. Lucas, doctor de la Iglesia, escribió el relato de la vida de Jesús para Teófilo, un oficial de alto rango. Lucas dijo que muchos se habían comprometido a abandonar muchas de las cosas que se han cumplido, entre ellos tal como fueron transmitidas a nosotros por aquellos que desde el principio fueron testigos oculares y sirvientes de la palabra. Lucas continúa afirmando que él cuidadosamente examinó su relato de Jesús, su vida y su ministerio. Con esto en mente, y ya que yo mismo he cuidadosamente investigado todo desde el inicio, decidí escribir un relato ordenado para ustedes, mejor que el de Teófilo, para que puedan conocer con certeza sobre las cosas que ha sido enseñado. Otros escritores del Nuevo Testamento tenían testimonios similares. Primera de Juan 1:3 proclama lo que hemos visto y escuchado para que tú también puedas tener comunión con nosotros. Segunda de Pedro 1:16 dice: no seguimos historias inventadas ingeniosamente, les contamos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos testigos oculares de su majestad. También debemos considerar que 11 de los 12 discípulos murieron terriblemente, siendo asesinados por su inmutable testimonio sobre quién era Cristo y de su resurrección. Estaban tan seguros de que Cristo era quien decía ser que firmaron su testimonio con su propia sangre. ¿Quién moriría por una resurrección que nunca sucedió? Pablo dijo que sin la resurrección de todos los hombres somos los más lamentables, si de hecho sufrieron persecución por la mentira. También es increíble que numerosas profecías bíblicas se hayan hecho realidad con los años. Incluso las profecías que ahora podemos confirmar se escribieron antes de que los mismos eventos ocurrieran.
Por ejemplo, Isaías 53 predijo específicamente a Cristo crucificado y sepultado. Isaías describe un Mesías, un Salvador, que sería despreciado y rechazado por los hombres, un hombre de penas y familiarizado con el dolor, un hombre quien sería despreciado y no estimado por otros, que soportaría los dolores y llevaría las penas de la humanidad. Estas descripciones podrían aplicarse a muchas personas a lo largo de la historia, pero se pone más específico, ya que continúa diciendo que la gente lo consideraría afectado, herido por Dios y afligido, y que él sería herido por nuestras transgresiones, magullado por nuestras iniquidades, y que el castigo por nuestra paz sería sobre él. Luego dice que por sus llagas seremos sanados, y que el Señor lo haría cargar con la iniquidad o pecados de todos nosotros. El pasaje increíblemente continúa siendo específico sobre la muerte de Jesús y su crucifixión. Como una oveja ante su trasquilador sería silenciado, ni siquiera abriría su boca y no se ofendería. Bien. ¿Qué tienes que decir en favor tuyo? ¡Habla! ¿Quién eres? ¿Qué eres? Diga algo, vamos. No quieres defenderte. Quieres morir. ¿No sabes que tengo el poder de liberarte o de crucificarte? No tendrías poder sobre mí si no te hubiese sido dado desde arriba. Incluso dice que su tumba sería con los malvados y su muerte con los ricos. El mismo propósito de que Cristo viniere fue predicho por este capítulo, declarando que derramaría su alma hasta la muerte para que él llevara el pecado de muchos. Fue despreciado y rechazado por la gente, hombre de pesares y transido de dolor. Fue oprimido y afligido, y aún así no abrió siquiera la boca. Fue traído como cordero al matadero y como oveja herida ante su trasquilador. En verdad, él llevó sobre sí nuestro dolor y cargó nuestras penas. Empero lo estimamos castigado y golpeado por Dios y afligido. Mas fue herido por nuestras transgresiones, afrentado por nuestras iniquidades, y a través de sus heridas hemos sido curados. ¿Hay cualquier otra persona a lo largo de la historia que se ajuste a estas descripciones mejor que Jesucristo? No solo estos capítulos muestran cómo la Biblia predijo la crucifixión de Cristo y sepultura, también demuestra cuán confiablemente ha sido transmitida la Biblia a través de los siglos. Considera esto. El libro original de Isaías, escrito en el siglo VIII a.C., además está la copia encontrada en el Mar Muerto, colección que data unos 125 años antes de Cristo. También tenemos las copias de hace aproximadamente 1000 años. Y finalmente la versión actual. Ahora que los rollos del Mar Muerto han sido descubiertos, tenemos pruebas de que estas profecías increíblemente específicas fueron escritas antes de que Cristo naciera, mostrando inspiración divina. Ahora, podemos probar cuán confiablemente ha sido transmitida la Biblia durante un periodo de 2200 años. Los resultados son increíbles. El famoso teólogo Dr. Norman Geisler explica que de las 166 palabras en Isaías capítulo 53 hay solo 17 cartas en cuestión.
10 de estas cartas son simplemente una cuestión de ortografía, que no afecta el sentido, y 4 cartas más son pequeños cambios de estilo, tales como conjunciones. Las 3 cartas restantes abarcan la palabra luz, agregada en el versículo 11, y no afecta en nada el significado. Así que entonces en un capítulo de 166 palabras, solo hay una palabra con solo 3 letras de más. Esto después de 1000 años de transmisión, y esta palabra no cambia el significado del pasaje. ¡Wow! Más de 2 milenios de copias sobre este texto, y más del 99% coincide con el original escrito antes de Cristo, y en lo increíblemente específico de las profecías que hablan de Cristo, todas se hicieron realidad. No es de extrañar que la arqueología continúe confirmando la precisión histórica de la Biblia. Veamos esta lista de 53 personas en la Biblia confirmadas por la arqueología. Estas son algunas de las razones por las que decenas de miles de profesionales del ministerio han firmado una petición afirmando que la Biblia sola y en su totalidad es la infalible palabra de Dios en el texto original y por lo tanto es inerrante en todo lo que afirma o niega sobre cualquier tema que abordes. Esto nos deja en una encrucijada: o este libro es divinamente inspirado y verdadero en todo lo que dice, incluyendo eventos históricos, o no. No puede ser cierto y falso al mismo tiempo. ¿Quién nos da el derecho de elegir qué partes queremos creer? La gente entiende si la Biblia no está basada en la historia real, pero dice ser histórico, que no es autoritario, y si no es autoritario no lo seguirían y obedecerían. Si no es cierto, entonces no hay razón para someterse a ella. Al ser la Biblia cierta, tiene autoridad sobre todos los asuntos de la Biblia. Cuando los cristianos entienden que la escritura es inerrante e históricamente válida, su fe y sus mentes se fusionan como dos piezas de un rompecabezas. Esto proporciona una base sólida para su fe en la obra de Cristo, revelada en las palabras de Cristo, resultando en un fundamento sólido para su fe, una fe verdadera que produce buenos frutos. Así que ahí lo tenemos, una compilación autorizada con 66 libros que abarcan más de 2 milenios con increíble confiabilidad. Los gobiernos la han prohibido, los filósofos la descartan, los científicos la ridiculizan, los medios se burlan de ella y la mayoría de nuestra sociedad simplemente la ignora. Pero la Biblia sigue siendo el libro más vendido, con más de 4.000 millones de copias vendidas en los últimos 50 años. Actualmente la Biblia completa está disponible en más de 600 idiomas y en aumento. Nada puede igualar su poder para cambiar vidas, y un mundo incrédulo no puede cambiar el hecho de ser una revelación autoritaria de Dios. A una persona que dice que es un cristiano, pero niega la inerrancia de la escritura, yo le diría varias cosas. Estás negando la propia aspiración de Dios para la Biblia. Estás negando lo que Dios, lo que el Espíritu Santo, autor de las Escrituras, dice sobre las Sagradas Escrituras. Que toda la Escritura está dada por inspiración de Dios. Que cada palabra es pura. Que la Escritura es inspirada por Dios. Y no solo eso, sino que esas declaraciones explícitas son las que estás negando. Estás negando cada vez que en las Escrituras dice, así dice el Señor. Y tú entonces niegas el poder general de superintendencia de Dios sobre su revelación. Ahora, lo que eso hace esencialmente es que tú seas el juez de la Escritura y acabas de hacerte la misma autoridad sobre la Biblia. Así que serías en el que tendríamos que confiar para decirnos qué es verdad y qué no es cierto en la Biblia. Y aquí está el problema con eso. Si niegas la inerrancia, y la única razón por la que negarías la inerrancia sería esencialmente negar algo en la Biblia que no te gusta. Y cuando haces eso, cuando dices lo que la Biblia dice sobre algo, no puede ser verdad. Una vez que has roto el eslabón de la cadena, ¿cómo sabemos que todo es verdad? Así que, cuando la Biblia aspira inspiración para todos, y lo rompes, entonces, ¿cómo confías en algo de eso? Podrías comenzar, por ejemplo, diciendo, bueno, no creo en Génesis 1 y 2, no creo en una creación de 6 días, creo en algún tipo de evolución, proceso, que no está en Génesis 1 o 2. Entonces la pregunta es, si eso no es cierto, ¿qué otra cosa no es cierto? ¿Y quién es la persona que nos va a decir que más no es cierto? Y lo que no es cierto está escondiendo algo que es verdad. ¿Y a dónde vamos con eso? Literalmente desentrañas la Escritura si niegas que es una inerrancia. Buscando respuestas sobre lo que la Biblia enseña sobre la creación, el registro fósil, los dinosaurios, descarga la aplicación de Genesis Apologetics de la tienda de iTunes o Google Play Store para respuestas a estas preguntas y más.
El mito número 2 es que el relato de la creación es solo metafórico, que los 6 días de la creación no son días ordinarios y que la creación realmente sucedió a través de millones de años. A pesar de lo que algunos dicen, el relato de la creación de la Biblia no está embolsado, no está sujeto a interpretación única de la persona. La Biblia claramente narra cómo Dios creó todo en un periodo de 6 días. ¿Qué más podría Dios querer decir cuando escribió con sus propias manos y en los 10 mandamientos que creó en 6 días e incluso quiso que modeláramos nuestras vidas después del mismo ciclo semanal? No tendría sentido si esta parte de los 10 mandamientos fuera figurativo entre mandamientos literales, como no robar, no mentir y no cometer adulterio. ¿Pudo Jesús o cualquiera de los escritores del Nuevo Testamento actualizar lo que Dios dijo? Ciertamente no. Dios querría que creyéramos en aquel entonces y aún hoy que Él creó en 6 días. Al mirar el texto real, el escritor fue dirigido por el Espíritu Santo para usar ciertas palabras y frases hebreas para describir la semana de la creación, y pareciera que hicieron todo lo posible para definir la línea de tiempo de la creación. Por ejemplo, día o yom en hebreo se define en versos 14 al 16, cuando Dios dijo que hayan luces en la bóveda del cielo para separar el día de la noche y que sirvan como signos para marcar los tiempos sagrados, y días y años, y déjalos ser luces en la bóveda del cielo para dar luz en la tierra, y así fue. Dios hizo 2 grandes luces, la mayor luz para gobernar el día y la luz menor para gobernar la noche. Piénsalo, para que la vida comenzara en la tierra, este ciclo tuvo que comenzar primero. Podemos ver a partir de estos versículos que días y años están vinculados con su duración, determinada por los movimientos fijos de la tierra, en referencia al sol. El sol de la tierra y la luna están perfectamente sincronizados con darnos un día de 24 horas. Es por eso que los judíos contaban un día desde el anochecer al anochecer. Todo se remonta de nuevo al primer capítulo en el Génesis. Nota en el mismo contexto donde Génesis 1 menciona los días de creación, que días se define e incluso se contrasta con años. Seguramente no hay forma de insertar millones de años en este texto. Podemos decir que la palabra yom en Génesis 1 significa un día real, porque cada uso de la palabra día es prefacio al anochecer, mañana y luego un número. Yom se usa 2301 veces en el Antiguo Testamento. Al usarse además con un número, yom siempre significa un día normal, y esto ocurre 410 veces fuera de Génesis. Tarde y mañana se usan juntas y sin yom 38 veces. Siempre significa un día normal, tarde o mañana. Se utilizan juntos con yom 23 veces cada uno y siempre significa un día normal. Noche se utiliza con yom 52 veces y siempre significa un día normal. El escritor de Génesis no podría haber sido más claro. De hecho, solo mirando los primeros 4 días de creación, cuando la Tierra y el universo se formaron, se revela que aproximadamente un tercio del texto se dedica a definir la cronología del proceso de creación. En Jeremías 33, Dios dijo que hizo una promesa, que la Tierra siempre tendría un día y una noche, tan permanentemente como que el trono de David tendría un rey. Este día y el ciclo nocturno se ha repetido en toda la historia registrada, y todo comenzó en Génesis 1, versículo 5, cuando Dios llamó a la luz día y a la oscuridad le llamó noche. Esta sucesión cíclica de luz y oscuridad siempre ha constituido un día solar. Las genealogías en los primeros 11 capítulos de Génesis mapean directamente de vuelta a Adán, quien es creado en el 6º día de la creación. También describe que Adán fue creado del polvo y Eva de su costado, y fueron creados a imagen de Dios, no a imagen de criaturas evolucionadas como simios. Esta genealogía enumera 87 patriarcas por nombre y sus hijos, y el nacimiento y años de vida para cada uno de 33 de ellos. ¿Cómo es posible que esto no sea una cuenta histórica? ¿Cuánto más sencillo podría ser? Es una cuestión de autoridad creer en la palabra de Dios sobre la palabra del hombre. Y sí, hay pasajes como el Salmo 104, Job 38 y Isaías 40 que proporcionan poéticas descripciones de la creación. Dios en las nubes en una carroza, los mares con inmensas puertas, o midiendo las aguas con sus manos. No esperaríamos que estos sean leídos como historias narrativas, son claramente poéticas. El uso múltiple de la palabra como y el contexto poético expresa el lenguaje dramático y vivido. Sin embargo, el género del libro de Génesis es claramente histórico. Esto es cierto por muchas razones, pero consideraremos solo 3. Primero, el Génesis proporciona una ininterrumpida narrativa sobre la creación, la caída hasta la inundación, luego a Abraham, Moisés y David, y todo lo que lleva a Jesús el Salvador. Mateo rastrea la genealogía de Jesús de vuelta a Abraham y Lucas de vuelta a Adán. Estamos en esta línea ininterrumpida. Haríamos un alto solo para decir que solo estamos trabajando con alguna imaginación poética, la inundación, la caída, el pecado de Adán. No podemos elegir la historia que nos gusta y que no nos gusta.
En segundo lugar, en Génesis 1 al 11 está escrito en el género de la prosa hebrea, registrada por el escritor para incluir 87 patriarcas y los nacimientos y tiempo de vida para 33 de ellos. Algunos dicen que el relato de la creación es solo figurativo. ¿Puede esto ser así? ¿Que es solo poesía? No, según el experto de hebreo Dr. Stephen Boyd, quien corrió un análisis estadístico del texto viendo los diferentes tipos de verbo que se usan en poesía hebrea en comparación con obras históricas. El Dr. Boyd determinó que había una probabilidad del 99.5% de que el Génesis es literal, no poesía. Tercero, Moisés registró que Dios escribió con sus propias manos que creó los cielos, la tierra y el mar, y todo en ellos en 6 días. Esto es lo que Dios pretendía transmitir, y se ha interpretado así para las generaciones, desde que se le dio esto. Si esto no es lo que Dios quiso, ¿cuándo los escritores de las Escrituras o Jesús lo arreglaron, dejando las cosas claras? Martín Lutero incluso escribió: cuando Moisés escribe que Dios creó el cielo y la tierra y lo que sea que hay en ellos en 6 días, entonces deja que este periodo continúe hasta 6 días y no te aventures a idear cualquier comentario según el cual estos 6 días fueron un día. Pero si no puedes entender cómo se podría haber hecho esto en 6 días, concede al Espíritu Santo el honor de ser más erudito que tú, porque ustedes deben tratar con las Escrituras de tal manera que tengas en cuenta que Dios mismo dice lo que está escrito. Pero como Dios está hablando, no es adecuado que quieras llevar su palabra hacia la dirección a la que deseas ir. La Biblia tiene a Dios creando milagrosamente a todo el mundo en solo 6 días, hace unos 6000 años. Pero la teoría de la evolución tiene una muy diferente escala de tiempo que lleva millones de años para llegar a mí y a ti, por medio del zoológico. ¿Qué punto de vista es correcto? Para ser honesto, ambos puntos de vista requieren fe, porque nadie estuvo allí hace miles o millones de años para observar cómo empezó todo. Pero ¿puede la idea de millones de años de evolución ser válida científicamente? ¿Podemos realmente demostrar esta idea de tiempo usando la misma ciencia observacional que utilizamos para hacer medicina y poner gente en la luna? La validación es el proceso de confirmar lo que es y se cree que es verdad. ¿Ha sido esto observado para ser verdad? ¿Ha sido esto alguna vez datado radiométricamente? El proceso que nos da la idea misma de largas edades, en realidad largas eras, y datación radiométrica no ha resistido a la validación. La prueba de datación radiométrica nunca se ha validado contra la edad absoluta conocida de rocas. Vamos a explicarlo. Considerando el monte St. Helens, este volcán entró en erupción en la década de 1980, dando a los científicos la oportunidad de datar las rocas que se estaban formando a partir de la erupción. Los resultados: 5 eras diferentes, todas entre 350.000 y 2.8 millones de años, para rocas que sabemos que tenían menos de 30 años. Estas discrepancias ocurren todo el tiempo en estudios de datación radiométrica. De hecho, nunca ha existido una datación radiométrica que dé resultados sobre la edad de las rocas y validar con las edades conocidas de rocas. Y si la datación radiométrica no funciona para rocas de edades conocidas, ¿por qué confiamos para rocas de edades desconocidas? Así que, la próxima vez que escuches que hace millones de años esto sucedió, tú pregunta: ¿cómo estás seguro de esto? Y si la datación radiométrica es la respuesta, pregunta si conocen algún estudio donde la edad radiométrica de una roca concuerda con la edad conocida de la roca, y podrás encontrar que la respuesta sin duda será no. Dios escribió con su propia mano que Él creó los cielos y la tierra del mar y todo lo que hay en ellos en 6 días ordinarios. La genealogía en el Génesis nos lleva de vuelta a Adán, casi hace 6000 años, por lo que millones de años no pueden estar atascados en esta línea de tiempo, ya que Adán y Eva fueron responsables de traer la maldición del pecado, muerte, enfermedad, sufriendo espinas y cardos en el mundo. En la escala de tiempo evolutiva tienes estas cosas existentes, supuestamente millones de años antes de que los humanos existieran, y si estas cosas existieran antes de las consecuencias de nuestro pecado, esto los convertiría en idea de Dios, en lugar de ser los resultados de nuestra caída. Esto no encaja en la Biblia, porque Dios dijo que su creación fue muy buena, y toda la vida comenzó vegetariana antes de la caída. ¿Ves el problema? La muerte, el sufrimiento y el carnivorismo es el resultado de la caída de Adán y Eva, y no fueron parte de la creación original de Dios. ¿Alguna vez has notado lo mucho que el mundo insiste en la idea de millones de años? Libros, películas, museos, escuelas, en todas partes. Se necesita fe para creer en la creación o en millones de años de evolución. Ninguno de nosotros estaba presente cuando Dios creó y llenó la tierra. El proceso de creación a través de la perspectiva se remonta más allá de lo que la historia escrita nos llevará, pero al mirar a la Tierra, el Sol y el planeta girando a través del espacio con un increíble grado de precisión para que tengamos días, estaciones, años, calor, frío, semillas y cosechas, ¿no te parece que el libro de Génesis acertó, que fue todo diseñado y colocado aquí en el comienzo y que
con este increíblemente bien sintonizado universo trabajando en armonía. En el Génesis capítulo 1 se muestra que Dios estaba estableciendo la tierra, los ciclos y sistemas como un gran planificador maestro. Todo tenía que ser calibrado desde el principio para comenzar y sostener la vida en la tierra que vemos hoy. Días, noches, el ciclo mensual de la luna y la tierra viajando, el sol todos los años, cómo todo funciona como un reloj diseñado por un maestro diseñador. Si mueves las distancias o cambias los ciclos, todo se deshace y todos nos congelamos o freímos. Un universo tan finamente ajustado tuvo que ser creado en perfecta sincronización. Muchos cristianos creen que esa creación fue un milagro, al igual que la resurrección de Jesús caminando en agua y multiplicando 5 panes y 2 peces para alimentar a miles. Es tan difícil de creer que la creación fuera el resultado del mandato de Dios como la Biblia dice, y está fuera de las leyes naturales como las conocemos. Hoy la Biblia dice que Dios no puede mentir o cambiar de opinión, y que sus palabras son permanentes y puras como la plata probada en un horno de tierra, purificada 7 veces, y es esta misma palabra que nos dice que el mundo fue enmarcado por la palabra de Dios y que las cosas que se ven no eran de hecho que son visibles. Eso es porque Dios lo ordenó y fueron creadas, y Él ordenó y se mantuvo firme. Cada uno de nosotros tiene la opción de enmarcar nuestra visión del mundo usando la palabra del hombre o la de Dios, y de cómo vivimos nuestras vidas que provienen de lo que creemos, porque ninguno de nosotros fuimos testigos oculares. ¿No tendría más sentido vivir tomando la palabra de Dios? Buscando respuestas sobre lo que la Biblia enseña sobre la creación, el registro fósil, los dinosaurios, descarga la aplicación de Genesis Apologetics de la tienda de iTunes o Google Play Store para respuestas a estas preguntas y más. El mito número 3 dice que Génesis 1 y 2 proporciona 2 relatos diferentes de la creación. A primera vista esto puede parecer ser el caso, pero teniendo cuidado se revela algo diferente. Primero, ambos capítulos están inspirados y son históricos. Al menos Jesús creía así cuando citó tanto Génesis 1 como 2 en Mateo 19. A continuación, tenemos que entender cómo se presenta Génesis. Mientras nuestras Biblias hoy dividen el libro de Génesis en 50 capítulos, el texto original se divide en 11, llamadas Toldots, que significa soportar o generar en hebreo. Génesis 1 proporciona la introducción, la descripción general de la creación de todo el universo en 6 días, que precede al primer Toldot que comienza en Génesis 2, versículo 4. Estas son las generaciones de los cielos y de la tierra. Génesis 1:1 a 2:3 proporciona una descripción completa de los 6 días de la creación de forma gradual, con cada día de creación comenzando con lo dicho por Dios, seguido por sus trabajos creativos en ese día, luego concluido. Hubo tarde y mañana y una mención del día numérico. En Génesis 2 no se refiere a los pasos de la creación general, sino que se centra en los eventos del día 6, incluida la creación de Adán, el jardín del Edén y sus sistemas pluviales. Las instrucciones de Adán para el jardín, nombrando a los animales, y de la creación de Eva y la institución del mérito, ninguno de estos detalles están en el primer capítulo de Génesis y se guardan para el segundo capítulo, que prepara el escenario para el tercero, que es la caída del hombre, y la maldición del pecado que sucedió en el jardín del segundo capítulo. También lo hace sin mencionar eventos importantes de la creación del primer capítulo, como la creación de tierra, atmósfera, océanos, criaturas marinas, suelo, el sol y las estrellas, mostrando que no estaba intentando hacer un segundo relato de la creación de estos 2 capítulos realmente vinculados entre sí, con cada capítulo proporcionando importantes detalles. Algunos dicen que parece que se crearon plantas después de las personas y Génesis 2 aparentemente está en conflicto con Génesis 1. Eso explica las plantas que se hacen al tercer día y el hombre en el día 6. Génesis 2:5 al 7 dice: antes de que cualquier planta del campo fuera en la tierra, y antes de que cualquier hierba del campo hubiera crecido, porque Jehová no había hecho llover sobre la tierra, y ningún hombre labró el suelo, sino que una niebla subía de la tierra y regaba toda la faz de la tierra, y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. En este pasaje, estos versículos llaman plantas a las plantas del campo y hierbas del campo. Estos términos son más específicos que las hierbas y árboles descritos en el día 3 de Génesis 1, porque ninguno de estos se acompaña con el de la descripción del campo. El erudito hebreo Mark Futaro define las plantas del campo como arbustos silvestres, de la estepa o pradera, y hierbas del campo como cultivadas. Tiene sentido, especialmente dado el contexto que describe, que no hay ningún hombre que labre el campo y todavía no llueve. Entonces, en el próximo capítulo lo vemos. Son estas mismas hierbas del campo que están maldecidas con espinas y cardos, que Adán tendría que contar y cultivar por el sudor de su frente como consecuencia de la caída.
De hecho, debido al pecado de Adán, él ya no la tendría fácil, y en lugar de comer abundantes árboles frutales en el jardín, él necesitaría arar el suelo y lidiar con espinas y cardos y cultivar para la alimentación. Lo que algunas personas mencionan del Génesis para explicarlo es que el verso 19 declara que el Señor Dios formó cada bestia del campo y cada ave del aire y los trajo a Adán para ver cómo los llamaría. Es esa palabra formada la que hace que la gente piense que los tipos de animales fueron creados en ese mismo momento y después de los hombres y antes de la mujer, a diferencia de la secuencia en el capítulo 1 donde los humanos fueron creados por última vez. ¿Así fueron creados los animales después de Adán? En realidad no lo fue. En el verso simplemente indica la fuente y el origen de los tipos de animales que se formaron fuera del polvo a la existencia de Dios. También se nota que Dios pone a Adán a cargo de todos los animales, tomando dominio sobre la creación. En hebreo, el tiempo preciso de un verbo es determinado por el contexto. Génesis 1 deja en claro que los animales fueron creados antes que Adán, por lo que los eruditos hebreos habrían entendido el verbo formado como había formado o habiendo formado. Por eso muchas traducciones actuales de la Biblia mantienen este pasaje, incluyendo el de la traducción de Tyndale, que precede a King James. Además, los verbos hebreos se centran en la integridad de la acción, no pasado, presente o temporalidad futura, para que no tengan tiempo como verbos ingleses, en lugar del pasado, presente, futuro, de un verbo de acciones, determinado por textos así, en contexto con Génesis 1 y Génesis 2:19, que usa un verbo que denota la finalización de acciones. Puede ser traducido como: ahora el Señor Dios tenía formado del suelo todas las bestias del campo y todas las aves del aire. Dado esto, el aparente desacuerdo con Génesis 1 desaparece por completo. El detalle adicional está en que Génesis 2 demuestra varias cosas. Primero, el relato afirma Génesis 1 en todos los sentidos sin contradicciones. Segundo, encontramos que Génesis 1 y 2 son complementarios en lugar de contradictorios. El capítulo 1 puede ser entendido como la creación desde la perspectiva de Dios, que resume todo, y la secuencia de las obras creadas por Dios: luz, ambiente, vegetación, sol y estrellas, pájaros y peces, mamíferos y hombre. El capítulo 2 ve los más importantes aspectos desde la perspectiva del hombre y expone los eventos del día 6 con detalles, como los nombres del primer hombre y mujer, su relación con la creación, donde fueron puestos por primera vez en el jardín de Edén, nombrando animales y preparando el escenario para los eventos que ocurrirían en el jardín. Viendo de esta manera, los dos primeros capítulos de Génesis proporcionan un cohesivo y detallado cuento de la creación, que ciertamente no representa dos relatos distintos de la creación. Estos escritos fueron autorizados por Moisés, citados por Jesús y referidos como autoritarios por escritores del Nuevo Testamento. Buscando respuestas sobre lo que la Biblia enseña sobre la creación del registro fósil y los dinosaurios, descarga la aplicación de Genesis Apologetics de iTunes o Google Play Store para respuestas a estas preguntas y más. Mito número 4 es que Adán y Eva no fueron personas reales, solo alegorías que solían describir a los primeros humanos. Muchos profesores seculares y colegios cristianos colocan el Génesis en igualdad de condiciones con escritos mitológicos del Antiguo Oriente. De hecho, uno puede mirar hacia atrás en la historia y encontrar muchos relatos sobre el origen humano, lo que hace que el Génesis esté por aparte. En su relato científico, ¿hay alguna evidencia que apoya la Biblia y los orígenes humanos? Echamos un vistazo y descubrimos que la Biblia es muy clara sobre los orígenes humanos. El Génesis establece quién nos hizo, Dios o Elohim en hebreo. ¿De qué fuimos hechos? Del polvo. ¿Cómo fuimos hechos? Divinamente traídos a existencia. ¿Como quién fuimos hechos? A imagen de Dios. Nuestro papel en la creación y nuestro pacto matrimonial para nuestra familia. Incluso incluyen cuando fueron creados durante la semana de la creación, el día 6 y el tiempo en la historia de unos 6000 años, basándonos en la genealogía de Génesis. El siguiente escrito es consistente sobre esto y cuenta con cada contribuyente de la Biblia en tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, sosteniendo la misma descripción de cómo llegamos a abarcar 66 libros durante 1500 años, escrito por 40 escritores en 3 idiomas en 3 continentes. Miles de millones de personas durante los milenios han considerado el relato bíblico del origen como histórico y bastante literal. Podrían haberse equivocado. La escritura es clara de que Adán fue el primer hombre y Eva la primera mujer, la madre de la raza humana. El apóstol Pablo conecta inseparablemente a Adán con Jesús, llegando a redimirnos de la maldición del pecado y muerte traída por Adán. Pablo también describe a Adán y Eva específicamente a medida que los individuos caen en la tentación. El Evangelio de Lucas incluso conecta a Cristo en la genealogía al hijo de Adán y al hijo de Adán que vivió después de él. ¿Cómo podría ser esto algo mítico? Sin un verdadero Adán, un verdadero jardín, un árbol real y un enemigo real que llevó a Adán y Eva a pecar, las consecuencias por el pecado expuestas en Génesis 3 no tienen fundamento.
Y sin esto, el Evangelio y todo el Nuevo Testamento no tienen nada en lo que pararse. Por el pecado, la naturaleza que heredamos de Adán, estamos todos en necesidad de un Salvador. Ese es el fundamento del Evangelio. ¿Jesús murió por los pecados de un Adán mítico? Ciertamente no. Y a diferencia de los escritos mitológicos, la Biblia clama haber sido inspirada, así que se puede confiar en las escrituras como las palabras de Dios mismo. El pueblo judío y los cristianos han considerado las escrituras con este nivel de reverencia por milenios. De hecho, Romanos 1 incluso dice que toda la creación, incluidos los humanos, son un testimonio obvio de los poderes creativos y atributos invisibles de Dios, así que la gente no tiene excusa alguna. Uno de los ejemplos más obvios de que los humanos fueron creados se encuentra en nuestro sistema auditivo. Tomando una mirada honesta a nuestro sistema auditivo se revela un obvio diseñador. ¿Cómo podría evolucionar al azar y diseñar 5 componentes que por separado no tienen ningún propósito, a menos que todos estén unidos en un cierto orden y de cierta manera con el propósito de escuchar? Incluso si algún proceso aleatorio podría reunir solo uno de estos 5 componentes, se necesita ingeniería e inteligencia para unir estas 5 partes juntas, para que las ondas de sonido puedan escuchar y luego ser interpretadas inmediatamente como comunicación en nuestras mentes. El ojo podría incluso ser más convincente, que contenga cientos de partes que tuvieron que ser ensambladas para crear el propósito general y función para ver. La aleatoriedad ciertamente no tiene la inteligencia necesaria para ensamblar diferentes partes en un cohesivo sistema interdependiente para que la vista funcione. A continuación, vamos a hacer un recorrido rápido por algunos descubrimientos científicos de solo las últimas décadas, que dan fuerte evidencia del relato que da la Biblia de los orígenes humanos. Comencemos por ver el ADN, un lenguaje de codificación de proteínas que no puede ser replicado por ningún científico en el mundo. Es el más sofisticado sistema de almacenamiento de información en el universo. Nada se le acerca siquiera. De hecho, más de 10.000 moléculas de ADN pueden caber en la cabeza de un bolígrafo, y desplegándose solo uno de ellos revela 1.80 metros de instrucciones capaces de construir quién eres. Extendiendo el ADN en billones de las células en su cuerpo podrían llegar al Sol y dar vueltas cientos de veces. Tal vez has escuchado que los humanos y los chimpancés comparten el 98% de su ADN, pero ¿sabías que cuando hicieron esta comparación ignoraron el 18% del genoma del chimpancé y el 25% del genoma humano? Además, el genoma del chimpancé es más de 6 veces por ciento más grande que el humano. Cuando dan el 98% de similitud, se basan en el ADN recogido al azar en regiones que eran similares. Por supuesto, los humanos y los chimpancés tienen ADN similar. Son mamíferos que viven en el mundo con requisitos similares para la vida biológica. Nuestro ADN también es similar a otras varias criaturas. ¿Qué pasó con la investigación de ADN que supuestamente muestra que nuestro genoma se remonta a decenas de miles de años lejos de llegar a la línea de tiempo bíblico? Investigaciones recientes sobre mutaciones de ADN mitocondrial dan la respuesta. Esto es único solo porque proviene del huevo de la madre, haciéndolo útil para rastrear la ascendencia materna desde que el ADN fue secuenciado en 1981. Los investigadores han estudiado las tasas de mutación en ADN para tratar de estimar cuántos diferentes grupos de personas posiblemente divergieron evolutivamente. Los investigadores han basado estos plazos en el supuesto de que los humanos y los chimpancés comparten un ancestro común de hace 5 millones de años. Esa fecha se basó al contar el ADN y diferencias en las proteínas entre todos los grandes simios y cronometrando su divergencia usando fechas de fósiles de un gran antepasado de los simios. Esta suposición evolutiva cuenta con una tasa de mutación de ADN de aproximadamente una mutación cada 300 a 600 generaciones, o una cada 6.000 a 12.000 años. Pero, ¿se mantienen estos supuestos evolutivos? Estudios recientes han demostrado que las tasas de mutación reales son mucho más rápidas que las tasas asumidas por la teoría de la evolución, que hace que los investigadores repensaran el reloj del ADN del que dependen para investigaciones forenses. Este descubrimiento fue publicado en Nature Genetics por el Dr. Parsons y sus colegas, que investigaron el ADN de 357 individuos y 134 diferentes familias, que representan 327 eventos generacionales, contados por el número de veces que las madres pasaron el ADN a sus descendientes. El equipo de Parsons demostró las tasas de mutación y realmente ocurren a un ritmo de 1 cada 33 generaciones, que era 20 veces mayor que las estimaciones basadas en la línea de tiempo teórica de 5 millones de años entre chimpancés y humanos, que esperan aproximadamente una mutación cada 300 a 600 generaciones o una cada 6.000 a 12.000 años. Este estudio fue publicado por Nature Genetics y la tasa más rápida se ha mantenido rápida incluso cuando el número de familias en el estudio se ha duplicado. Otros estudios han confirmado estos hallazgos desde el descubrimiento de Parsons. Por ejemplo, el equipo de Howells analizó el ADN-MT de 40 miembros de una familia con una tasa de divergencia general de una mutación de 25 a 40 generaciones.
¿Cómo comentar que estos dos estudios, el suyo y el de Parsons, llegó a una notable conclusión? Basado en estos hallazgos, Howell advirtió que los estudios poligenéticos intentan estimar la ramificación evolutiva entre animales y ha subestimado sustancialmente la tasa de divergencia de ADN-MT. Como dice un escritor científico, los evolucionistas están más preocupados por el efecto de una tasa de mutación más rápida. Por ejemplo, los investigadores han calculado que la Eva mitocondrial, la mujer cuyo ADN-MT era ancestral para todas las personas vivas, vivió hace 100.000 a 200.000 años en África. Usando el nuevo reloj, ella tendría solo 6.000 años. Esto, por supuesto, encaja bien en la cronología de la Biblia. Basado en su actual trabajo identificando 220 soldados, permanecen desde la Segunda Guerra Mundial hasta el presente Parsons y Holland, y ahora tienen nuevas pautas adoptadas por el FBI para dar cuenta también de una mutación más rápida. Los estudios de tasas también han confirmado que hubo una variabilidad masiva de ADN que sucedió en la Tierra solo hace miles de años, dentro del calendario del diluvio de Noé y la dispersión de la Torre de Babel que ocurrió después. Consideremos la extensión de evidencia fósil que existe para la evolución humana. Charles Darwin postuló que si la evolución fue verdadera, innumerables formas transitorias deben haber existido. Él también cuestionó, ¿por qué no los encontramos en innumerables números en la corteza de la Tierra? Y estamos de acuerdo, si la evolución fue cierta, ¿no esperaríamos que el terreno se llenara de numerosas transiciones entre criaturas siamescas? Estamos de acuerdo con Darwin en que la falta de transiciones es la más obvia y la mayor objeción que se puede instar contra la teoría de la evolución. Incluso Ian Tattersall, curador emérito del Museo Americano de Historia Natural, señaló que si pudieras poner toda la supuesta evidencia fósil simio humana en la cajuela de un pick-up, sin importarte cuánto revolviste todo con los siglos de historia registrada en más de 7.000 millones de humanos en el planeta, hoy ciertamente deberíamos tener más de un cajón de camión con evidencia fósil si la evolución fuese verdadera. Lucy aparece en la mayoría de los libros de texto de las escuelas públicas como el icono principal para apoyar la teoría de la evolución humana. Escucha atentamente lo que el descubridor de Lucy, Donald Johanson, dice sobre el tipo de Lucy en este video de la BBC. Ahora que tiene 400 especímenes de las especies de Lucy, Australopithecus afarensis, nombrado así por la región lejana, sabemos que hay individuos muy grandes, que eran los machos, y los más pequeños son ciertamente hembras. Lo que Johanson no dice es que a lo que realmente se refiere cuando dice 400 especímenes no son cientos de esqueletos erguidos como los que están representados en el video. Él en realidad habla de 400 huesos, fragmentos apenas suficientes para esparcirse sobre una mesa de picnic, y más del 30% de esta colección son solo dientes. Años de estudio sobre Lucy ha revelado lo que muchos han sabido desde su descubrimiento. Ella es solo un mono extinto. Si no hay un Adán histórico, no hay evangelio. Si Adán no es histórico, entonces Jesús murió por un problema mitológico, y él es una ofrenda mitológica del Salvador ofreciéndonos una esperanza mitológica. Los ateos también entienden el problema de un mítico Adán y Eva. Saben que sin Adán y Eva significa que no hay necesidad de un Salvador. También significa que no se puede confiar en la Biblia como fuente de verdad literal e inequívoca. Es completamente poco confiable, porque todo comienza con un mito y se basa en eso. Sin caída de un hombre significa que no hay necesidad de expiación y tampoco necesidad de un redentor. La verdad es que somos demasiado sofisticados para evolucionar de una sopa de barro primordial sobre miles de millones de años. Cantamos, adoramos y tenemos ceremonias, oramos, nos educamos y hacemos tantas otras cosas que reflejan el hecho de que somos seres espirituales y no animales. Dios nos hizo en el sexto día de la creación para nombrar y dominar el reino animal entero. Esto sucedió solo hace miles de años. Dios envió a su Hijo para redimirnos de la caída que sucedió cuando un verdadero antepasado pecó. Hemos sido misericordiosamente llevados a un lugar de gracia, perdón y descanso, si aceptamos su sacrificio, confesando nuestros pecados y entregando nuestras vidas a Él. Buscando respuestas sobre lo que enseña la Biblia sobre la creación, del registro fósil, dinosaurios, descarga la aplicación de Genesis Apologetics de las tiendas de iTunes y Google Play Store para respuestas a estas preguntas y más. El mito número 5 es el relato de la Biblia del diluvio de Noé, y que solo es un mito, y que fue extraído de escritos del Oriente. Para investigar esto, veremos la evidencia global de una inundación mundial, la importancia del arca
Y responderemos preguntas difíciles como ¿cómo podría Noé encajar a todos los animales en el arca? Finalmente, vamos a contrastar el relato bíblico del diluvio con el del mito de las inundaciones del Antiguo Oriente, la épica de Gilgamesh. Pero primero, vamos a echar un vistazo rápido a la evidencia de la inundación mundial de todo el año de la Biblia. La Biblia registra que el diluvio comenzó por la ruptura de las grandes fuentes profundas, que condujo a todo el globo a cubrirse de agua, incluso con las colinas más altas sumergidas por 20 pies de agua. Si esto sucedió como lo describió, habría dejado algunas cicatrices increíbles en la Tierra. Esto es exactamente lo que encontramos con el sistema de grietas oceánicas de 40.000 millas, que cubre la Tierra 1.9 veces más, incluyendo la masiva cresta de 10.000 millas del Atlántico Medio, que obviamente muestra cómo estos continentes se unieron y luego se separaron. Solo mira este mapa con toda el agua del océano eliminada. La profundidad continental se hace visible y podemos ver cómo encajan los continentes como piezas de rompecabezas para dar forma a una tierra que solía ser sobre todo una masa terrestre. Esto es especialmente obvio cuando se miran los bordes dentados del sur más abajo de América y de África. También podemos ver esta muesca de tierra sumergida frente a grandes bancos de tierra en Newfoundland y cómo encaja perfectamente en una ranura al norte de España. Estos continentes se encajan entre sí debido a las catastróficas grietas que ocurrieron cuando las fuentes del gran abismo fueron separadas. El término hebreo utilizado para esto es baka, lo que significa dividir o romper y rasgar para hacer una brecha. Esto no podría describir mejor lo que vemos. La más grande grieta, la cresta del Atlántico Medio, incluye fallas perpendiculares a lo largo de su longitud completa, que muestra la formación de nuevo fondo marino, que ocurrió rápidamente durante la inundación. El elevado y las pendientes que caracterizan cada lado de la grieta también dan testimonio de la roca caliente y flotante que todavía se encuentra debajo de esto. Esto es ciertamente algo que sucedió rápidamente en el pasado, y luego se desaceleró mucho. Según las mediciones de GPS, hoy indican un punto de vista evolutivo que sostiene que estos continentes se separaron lentamente en millones de años. Si esto fuera cierto, los grandes ríos en los continentes que se estrechaban a cada lado de estas grietas habrían dejado un rastro de lodo conectado que se extendería desde un lado del Atlántico al otro, pero lo que vemos de la evidencia es que se dividieron rápidamente y luego el drenaje y la erosión comenzaron. Grandes ríos como el Congo, Mississippi y Amazonas, que fluyen de continentes y con pozos de barro con miles de años de depósitos, no millones. También hay llanos y fondos en cada lado de estos continentes, mostrando que se separaron rápidamente. No tienen millones de años de erosión con lodo extendiéndose en el océano. Estos ríos comenzaron formándose y erosionando solo hace miles de años. El registro fósil que ahora se extiende a ambos lados de esta rasgadura global y da testimonio de la rápida naturaleza de esta catástrofe, con millones de los mismos tipos de animales que una vez vivieron juntos, ahora encontrados enterrados en capas de barro. La geología global se une a este testimonio con análisis recientes de 1800 perforaciones de todo el mundo, revelando 6 megasecuencias de la inundación, que indican su extensión mundial, miles de millones de fósiles enterrados en el barro alrededor del mundo, incluyendo 13 estados de dinosaurios muertos mezclados con vida marina en medio de América. ¿Qué tipo de inundación podría ser esto? ¿Cuánta agua se necesitaría para enterrar millones de criaturas terrestres bajo cientos pies de lodo en esta área de 13 estados y de 700.000 millas cuadradas? ¿Y cómo fueron enterradas tantas criaturas terrestres juntos con la vida marina, con el 97% de los dinosaurios desarticulados y el 13% restante se encontraron intactos, cubiertos con capas de barro, con sus cuellos arqueados hacia la espalda, asfixiándose mientras morían? La teoría catastrófica de placas tectónicas explica el mecanismo detrás del diluvio de Génesis, con subducción de placas oceánicas masivas bajo las masas de tierra, generando ciclos de tsunamis que trajeron megatones de sedimento en la tierra, aniquilando cada criatura viviente en sus caminos, enterrándolos en las capas fangosas. Todavía podemos ver hoy este tipo de tsunamis. Todavía ocurren, aunque con mucha menos frecuencia y menor escala. La propagación submarina del fondo marino se carga debajo de las masas de tierra y luego crean tsunamis llenos de barro, que transportan escombros y vida marina y ordenándolos en capas. Esto es exactamente lo que vemos en los cementerios de dinosaurios hoy en todo el mundo. Estados Unidos proporciona algunas pistas sobre la naturaleza masiva de la inundación, de hecho. Incluso geólogos seculares se refieren a lo que se conoce como el Cretáceo tardío generalizado, una transgresión que es solo jerga técnica para estudios de inundaciones en todo el mundo.
Estudios revelaron que un aumento del nivel del mar de 310 metros se requieren para inundar las capas cretáceas en función de su actual elevación. Sin embargo, el espesor máximo de la capa fósil es producido por unos 310 metros. El aumento del nivel del mar es de solo 700 metros. El desafío es que en Norteamérica casi el 50% de las capas cretáceas contienen estratos más gruesos de 700 metros, indicando que los continentes tuvieron que hundirse y pegarse durante esta inundación global. Esto es exactamente lo que la naturaleza catastrófica de la inundación habría hecho. Simplemente no hay forma en que el aumento del nivel del mar explique el registro fósil en el norte de América. Algo mucho más catastrófico deformó y sumergió los continentes. Luego, vamos a investigar si el arca era apta para el mar. Dios dio ciertas dimensiones a Noé para construir el arca, a 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto, usando el Nippur Cubit en 20 puntos, 4 pulgadas. Esto funciona para una embarcación aproximadamente de 510 pies de largo, 85 pies de ancho y 51 pies de altura, y tomando un 15% de reducción del volumen debido a la curvatura del casco. El arca tenía alrededor de 1.88 millones de pies cúbicos de espacio, el equivalente de 450 semi-remolques de espacio de carga, 2 veces tan largo como un Boeing 747, y estirando más de un campo y medio de fútbol. Este era un barco masivo, pero era el arca apta para el mar. Curiosamente, las dimensiones del arca eran casi las mismas que las modernas embarcaciones de envío, que tienen una forma adecuada para manejar oleajes oceánicos, que son típicamente espaciados de tal manera que los buques de este tamaño les vaya bien en el mar. De hecho, el Dr. Seok Won Hong, que tiene un doctorado en mecánica aplicada de la Universidad de Michigan, realizó un estudio sobre cuán apta era el arca de Noé en el mundo, en el Centro de Investigación de Barcos CRISO. El equipo del Dr. Hong comparó 12 diferentes diseños de casco de varias proporciones y encontró que el arca basada en las dimensiones bíblicas superó a todos los demás, porque equilibró cuidadosamente los requisitos conflictivos para la estabilidad, resistencia al vuelco, estabilidad al pasajero y mantenimiento del mar y fuerza. El estudio también confirmó que el arca podría manejar olas tan altas como 100 pies sin volcar. Noé fue instruido por Dios para cubrir el interior y el exterior del arca con una sustancia espesa y pegajosa, secretada por los árboles como un medio de protección contra infección o ataque de insectos. Cuando se calienta y se vuelve en estado líquido, se aplica a la tabla, se endurece casi instantáneamente y se vuelve una carcasa protectora impermeable muy similar a como son el epoxi o fibra de vidrio utilizada en la construcción naval de hoy. Fortaleza de la cubierta exterior proporcionada por la sustancia endurecida agrega resistencia e impermeabilización, más allá de la capacidad natural de la madera. Estas instrucciones divinas para la construcción naval dadas a Noé ciertamente parecen tener sentido realista. A continuación vamos a ver una de las más frecuentes preguntas sobre el arca. ¿Cómo podrían caber todos los animales? Los escépticos con frecuencia se burlan de la idea de meter todas las especies animales en el arca, pero la solución se encuentra en esta misma objeción. Noé no tuvo que cargar todas las especies animales en el arca, y solo tenía que cargar los tipos de animales. Por ejemplo, hay más de 300 razas de perros y 300 razas de caballos, y todas las razas dentro de estos dos tipos de animales son interproductivos, descendencia que representa una mezcla entre los dos padres. Lo mismo es cierto para muchos otros grupos de animales. Colapsando estos árboles genealógicos de estos animales dan una muy factible cantidad de animales, o sea, menos de unos pocos miles que podrían haber abordado el arca, y bajar luego de un año después, y luego extenderse en el mundo y reproducirse en variedades dentro de los tipos que vemos hoy. Ahora, comparemos el diluvio bíblico con el mito de las inundaciones, la epopeya de Gilgamesh. En 1853, los arqueólogos encontraron una serie de 12 tablas que datan de alrededor de 650 a.C., aunque partes de la historia existieron en versiones fragmentadas anteriores, ya que la historia tenía muchos de los mismos elementos en el Génesis. Los escépticos creen que Gilgamesh precedió a lo bíblico negando el Génesis como solo un subproducto. Afortunadamente para los cristianos, sin embargo, hay pistas importantes que apuntan al relato bíblico como real y preciso, y la épica de Gilgamesh como una obra posterior de ficción que incorporaba elementos legendarios de una inundación dentro de una fantasía cultural. Aquí las razones por las cuales. Primero, tenemos la viabilidad de la versión de Gilgamesh. El arca descrita como un inestable y masivo cubo que era de unos 200 pies en cada lado, con 6 cubiertas, que lo dividieron en 7 partes, junto con la ayuda de la comunidad y artesanos, supuestamente construyeron este buque que tenía más de 3 veces el tamaño del arca bíblica en solo una semana. ¿Cómo sería algo así de real durante una inundación
inundación catastrófica en todo el mundo. Obviamente se hubiera movido matando o mutilando a sus pasajeros. Eso es obviamente bastante diferente del arca bíblica, que tenía una relación 7:1 de largo a ancho, que es muy similar a muchas de las barcazas oceánicas de hoy, haciendo un diseño factible para quedarse a flote durante la inundación. La escritura proporciona pistas de que Noé y sus ayudantes probablemente tuvieron entre 55 y 75 años para construir el arca. La segunda clave para determinar una de estas inundaciones como la original es la duración de la inundación proporcionada por cada una. La inundación de Gilgamesh duró solo 6 días, mientras que el diluvio del Génesis duró 371 días. Ambas cuentas afirman que la inundación fue en todo el mundo, pero ¿cómo podría cubrir el agua la tierra en solo 6 días? Un cubo flotante de 200 por 200 pies y 6 días para la inundación mundial, sin duda una credulidad sobreestimada. Las próximas consideraciones son las razones de la inundación dadas por cada uno de los relatos. En el relato del Génesis, el juicio de Dios es solo que era paciente con la humanidad malvada durante 120 años, antes de enviar la inundación, y mostró misericordia hasta el final para la familia justa. En el de Gilgamesh, la inundación fue ordenada por múltiples dioses peleadores egocéntricos que estaban muriendo de hambre sin humanos para alimentarlos como sacrificios. Estos dos son bastante diferentes. Finalmente, hay varias otras partes del relato de Gilgamesh que obviamente son míticos como Gilgamesh, siendo 2/3 divino y 1/3 mortal. Después de oprimir a su pueblo Gilgamesh, otros llamaron a los dioses y el dios del cielo Anu crea un hombre salvaje llamado Enkidu para luchar contra Gilgamesh. La batalla es un empate y se hacen amigos. Gilgamesh aparentemente también se encuentra hablando con monstruos y un hombre escorpión en su viaje. Muchos mitos se basan en relatos, pero son embellecidos con el tiempo, sobrevolviéndose cada vez más míticos. Como la historia se repite durante generaciones, esto es exactamente lo que vemos con la inundación de Gilgamesh. Toman el relato histórico original de la Biblia y lo hacen más y más mítico con el tiempo. Por ejemplo, la versión anterior de Gilgamesh cuenta de una inundación e identifica claramente la inundación como una inundación del río local, con cadáveres de humanos llenando el río como libélulas y moviéndose al borde del barco como una balsa, y moviéndose a la orilla del río como una balsa. Siglos más tarde, esto se exagera en una inundación mundial en todo el mundo, donde los humanos muertos llenan el mar como un engendro de pescado. Ambos relatos tienen un dios o dioses que están enviando el juicio, describen una inundación mundial, tienen que armar un arca de humanos sobrevivientes y animales y la tierra solo a unos pocos cientos de millas de distancia, y después de usar pájaros como prueba para encontrar tierra firme. A menudo crecen de ser históricos a ser más míticos, pero casi nunca se desarrollan convirtiéndose en algo más veraz y preciso con el tiempo. Mientras estos relatos se reflejan de muchas maneras, ¿qué relato es el histórico original? El factible, por supuesto. Mientras que ambos describen mucha intervención divina, solo la construcción del arca bíblica es funcional. El tiempo y la duración de la inundación tienen sentido. Veamos lo que el Dr. Randall Price, distinguido profesor de investigación y curador en Liberty Bible Museum, tiene que decir sobre este tema. ¿Qué texto bíblico extra usaría usted para corroborar el diluvio en el Génesis 6 al 9? Bien, vamos a trabajar nuestro camino hacia atrás. Podemos comenzar con los padres de la iglesia. Cada uno de ellos mencionó la inundación y siempre es una inundación global. No hay ningún ejemplo en ninguno de ellos como una inundación local. Y luego, a medida que volvemos hacia atrás a un escritor del primer siglo como Flavio Josefo, que escribió para los romanos, él está escribiendo una historia del pueblo judío y premisa para impresionar a los romanos, porque derrotaron al pueblo judío, y esto los hacía ver más grandes, porque derrotaron un gran pueblo. Pero él da más detalles y habla de eso, en este lugar donde aterrizó el arca y lo llaman Armenia. Dicen que hay personas que muestran reliquias del arca y hay al menos 4 relatos diferentes de Josefo. Dice que la gente cortaba trozos y hacían amuletos de esto, o se le muestran a estas personas que tienen curiosidad para verlos, o que toda la historia de los bárbaros, él dice. Habla de los egipcios y caldeos y griegos, todos estos tienen relatos similares de la inundación, y dijo que todo esto era lo mismo que se hablaba en la ley de Moisés. Ahora, volvemos en el tiempo, y esto es sobre relatos bárbaros. Tenemos relatos sumerios del Génesis erudino. Tenemos el Enuma Elish, tenemos el Atrahasis, tenemos la epopeya de Gilgamesh, ahora tenemos la tabla de Simón Cuneiformo, la tabla del arca, y tenemos al rey Sumario. Todos estos mencionaron la inundación y tienen varios detalles. Algunos, sobre todo ellos, hablan de Dios castigando al hombre,
y a un hombre elegido para traer a sí mismo o a su familia o alternativamente, y ciertamente en todos los casos a todos los animales en un recipiente para sobrevivir este diluvio, este castigo. Y luego tenemos varios detalles de que él envió a una paloma o a un cuervo, que es como mencionan en el texto bíblico, o él y casi todo, y cuando se baja del arca ofrece un sacrificio para complacer a los dioses. Bueno, estos no solo están en el mismo orden cronológico que cada uno tiene en la Biblia, sino que son los mismos eventos y detalles únicos que están en la Biblia. Ahora, todos estos son anteriores a la Biblia, y podrías acusar a la Biblia de copiarlos a ellos, y como mencionamos antes, el problema es que la Biblia se presenta más simple, más histórica, más creíble, mientras que estos son mitos complejos, y la diferencia entre ellos y esos detalles. Pero donde todos están de acuerdo es en la historia central similar que debió pasar después de la inundación. Y es que a medida que las civilizaciones se extendieron y las generaciones comenzaron a seguir su propio camino, desarrollaron sus propios mitos que mantienen ese núcleo de historia común, pero se agregaron a ella en su propia dirección. La Biblia no lo hace de esa manera, no es una percepción, se está diciendo que así sucedió y los eventos ordenados, y no da descripciones abstractas, te dan ideas claras de genealogías, te dan historias, te dan plazos, te dan dimensiones y estructuras que son bastante literales y en realidad funcionan bien. Así que cuando tomas una de las proporciones extrañas y cosas de estos relatos del cercano oriente, que el arca es una caja cuadrada que no pudo flotar fácilmente, así que es un tipo de canasta redonda que podría haber hecho esto, sabemos que todos tienen la idea de un bote, pero no lo hacen. Están muy lejos de la información, mientras la Biblia te da dimensiones exactas de algo que es hidrodinámicamente estable, que se ajusta a lo que dice, y simplemente no hay comparación cuando llegamos a esas cosas. Jesús enseñó acerca de una verdadera inundación y lo comparó con lo que será el final de los tiempos. Jesús advirtió: pero del día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, pero solo mi Padre. Pero como los días de Noé también lo fueron, será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días previos al diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en matrimonio, hasta el día que Noé entró en el arca. No lo sabían hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos lejos. También así será la venida del Hijo del Hombre. Porque Jesús se mantuvo firme con la historicidad de la inundación y la comparó con el fin de los tiempos, las dos van de la mano. Si el diluvio de Génesis nunca sucedió, nosotros no tenemos fundamento para creer en el resto de lo que Jesús dijo, incluyendo su segunda venida. Al menos para los cristianos, Mateo solo podría destruir el relato de la inundación como una idea del mito. Viendo más hacia atrás a través de la historia, en realidad hay cientos de relatos sobre inundaciones, y la similitud entre estos relatos y el diluvio de Génesis es extraño. La mayoría de ellos parecen salir de los mismos temas comunes: el juicio de Dios, una familia elegida y cargar animales. Los primeros chinos ciertamente parecían tener un Génesis y la inundación en mente cuando inventaron el idioma. Juntos, los judíos, los chinos, son una de las civilizaciones más antiguas y duraderas. Tiene 4.500 años de historia ininterrumpida. Cada palabra china no solo expresa lo que significa, sino que captura una historia. Cada personaje cuenta una historia, y que el pueblo chino, excepto los descendientes de la Torre de Babel, eran los descendientes de Noé. Seguramente quieren registrar todos estos cataclismos globales. Así que te voy a mostrar que todos estos eventos globales fueron documentados en la historia de China. Ahora, nota cuál. Dios tomó arcilla, respiró con la boca en dos personas. Uno es un hombre, y de su lado salió una mujer, y luego los puso a ellos en un jardín. Así es como se obtiene la palabra jardín. Y el Señor Dios mandó al hombre diciendo: de cada árbol del jardín que puede comer libremente, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás. En el día que comas de él, seguramente morirás. Entonces Dios los detuvo, les prohibió. Ahora, en chino, esta es la palabra para prohibir: Jin. Ahora, ¿cómo escribes la palabra? Ahora mira. Dios les dio, Dios los puso en un jardín. El jardín tiene árboles. Él les dio a ellos una revelación. Qi Shi De Shi. Dios les da una revelación sobre el árbol. No lo comas. Si lo comes, te morirás.
¿Por qué había dos árboles? ¿Por qué había un árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal? Génesis capítulo 3, versículo 1 ahora. La serpiente era más astuta que cualquier bestia del campo que el Señor Dios había hecho. Ahora, ¿cuál es la palabra tentar en chino? ¿La persona que da la tentación? Esta es la palabra. Ahora, mira, ahora, ¿cómo escribes la palabra mo? Un chino se convierte en hombre secretamente. Esta es la palabra. Significa secreto. Entonces esta palabra significa diablo. ¿De dónde vino él? Vino de entre los árboles. Él vino entre los árboles, encubierto. Vino como un tentador. Así que trató de seducir a Eva a comer la fruta. La Biblia dice que la codició después de que la fruta se tornara codiciada. ¿Cómo se escribe la palabra codicia? Estos son árboles sobre una mujer. Toda la historia de la creación fue grabada en todos sus escritos. Ahora, llegamos hasta el diluvio en Génesis capítulo 7. Así Noé, sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos entraron en el arca a causa de las aguas de la inundación. ¿Cuál es la palabra en chino para un gran barco? Chuan. ¿Cómo la escribes? Un barco. Un barco con 8 personas. Y dices, ¿por qué 8 personas en el bote? Porque el capítulo 7 y el versículo 7 dice Noé y su esposa, 2 personas, 3 hijos que hace 5 y 3 nueras, hay 8. La primera vez que ambos fueron, usó 8 personas si estuviera dentro. ¿De dónde salieron los conceptos de la imagen china? ¿Por qué coinciden estas figuras con la historia del Génesis tan claramente? ¿No sería también interesante que toda la historia humana desaparezca casi al mismo tiempo que el diluvio bíblico? Incluso escuelas seculares y libros de texto admiten que esto es exactamente lo que esperaríamos con la civilización comenzando de nuevo, después de la inundación. En resumen, la Biblia presenta claramente un relato de la inundación, que si bien milagrosa, encaja en la historia con mucha más credibilidad que los relatos míticos. El arca es el único recipiente en la antigua inundación que podría haber sobrevivido a la inundación, y estaba hecha para el mar y con dimensiones exactas y hermética, como muchos barcos similares de hoy, y podría sin duda mantener a miles de animales necesarios para florecer en la variedad de vida animal que vemos hoy. Las cicatrices obvias en todo el mundo también coinciden bien con el relato de la Biblia, haciendo coincidir las megasecuencias en el registro geológico y el masivo registro fósil mundial, que consiste en miles de millones de animales enterrados en la fangosa catástrofe que los mató. Buscando respuestas sobre qué enseña la Biblia sobre la creación, fósiles de dinosaurios, descarga la aplicación de Genesis Apologetics de iTunes o Google Play Store para obtener respuestas a estas preguntas y más. El mito número 6 es que Moisés en realidad no produjo la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. Ellos alegan que Moisés no tenía la habilidad de escribir o que el idioma hebreo no data lo suficientemente atrás para los eventos registrados en la Biblia. Averigüemos por qué esto no podría estar más lejos de la verdad. Para empezar, tengan en cuenta que Jesús mismo apoyó que Moisés produjo la Torá, declarando en Juan 5:4: si creyeres en Moisés me creerías, porque él escribió sobre mí, pero si no crees en sus escritos, ¿cómo vas a creer en mis palabras? Cuando oró al Padre en Juan 17, Jesús dijo esto: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús tenía una alta visión de las Escrituras y él claramente creía en el mosaico del Nuevo Testamento de la Torá. Autores del Nuevo Testamento mencionaron a Moisés 80 veces y siempre le dan el crédito por producir la Torá. Pablo incluso notó en Romanos 3 que Dios entregó sus oráculos y enseñanzas al pueblo judío y esto vino a través de Moisés. Pero espera un minuto, Moisés no estuvo presente durante los 6 días de la creación registrada en el primer capítulo del Génesis. Nadie estaba. Y Adán no fue creado sino hasta el final de la creación. Moisés tampoco fue testigo del diluvio o los eventos que condujeron a él. De hecho, Moisés ni siquiera apareció hasta al menos 700 años después de la inundación. ¿Cómo escribió o compiló la historia bíblica que le precedió? La respuesta es bastante simple. Fueron transmitidos oralmente o por escrito, o ambos. Curiosamente, el primer conjunto de escritos referenciado en la Biblia es el libro de las generaciones de Adán en Génesis 5.
Este libro es en realidad uno de los 11 Toldots, lo que significa historias o genealogías que están incluidos en el libro de Génesis, que se divide en 50 capítulos en nuestra Biblia hoy. Si bien no lo sabemos con certeza, es probable que estos 11 Toldots fueron memorizados, compilados o ambos por generaciones que les son relevantes y que se manejan como bastones históricos entre generaciones. Por ejemplo, el Toldot de Génesis 5.1 a 6.8 incluye 13 personas enumeradas por nombre. El próximo, que se ocupa de la inundación, incluye 9. El próximo Toldot acontece en el capítulo 10 y describe a los hijos de Noé y nietos con más de 70 personas en la lista, por nombre. Los eventos del Toldot para Taré, Ismael, Isaac y Jacob incluso ocurrió durante el periodo por el cual tenemos evidencia de las escrituras hebreas. La Biblia es clara y específica sobre las historias que preceden a Moisés. Es difícil imaginar cómo el nacimiento, la muerte o la esperanza de vida aquí es dada por los 87 patriarcas en los primeros 11 capítulos del Génesis, que fueron transmitidos solo a través de la historia oralmente. Sin embargo, los antiguos transmitían historias oralmente con mucha más frecuencia que nosotros y a menudo eran bastante confiables cuando lo hicieron. También recuerden que el Espíritu no tenía limitaciones para guiar a Moisés a través del proceso de transmisión. Como hombres llevados por el Espíritu Santo habló Dios. Segunda de Pedro 1:21. Otra pista importante de que los primeros capítulos del Génesis fueron preservados y dados a Moisés se encuentran en Génesis 2. Este capítulo describe los sistemas fluviales que rodeaban ciertas áreas que eran ricas en minerales y gemas preciosas. Moisés no estaba cerca para ver estos paisajes y que fue completamente reelaborado por el diluvio de Noé, que ocurrió mucho antes de sus días. Así que, si estos relatos fueron preservados a través de la inundación y preservados después de la inundación, es concebible que se hayan transmitido de una generación a otra por transmisión oral o escrita. Estudiosos liberales de hoy promueven la hipótesis documental que se opone a la autoría del mosaico de la Torá y sugirieron, en cambio, que era una compilación de 4 documentos originales e independientes abreviados como el JEPD. Esta idea originalmente era promovida por Julius Wellhausen en el siglo XIX. Ministerios de Creación Internacional ofrece una refutación exhaustiva de esta hipótesis, que muestra incluso cómo las becas modernas no la respaldan. La evidencia de que Moisés escribió el Pentateuco, a menudo mencionado en la Biblia como la ley o en la Torá, y en el hebreo es abrumador. Hay 5 cosas que apoyan fuertemente el mosaico. Número 1. Contrario a la visión de Wellhausen y otros, la investigación arqueológica ha establecido esa escritura era de hecho bien conocida en los días de Moisés. Esa fue una de las primeras premisas de la JEDP. La hipótesis documentada falsamente asume que los israelitas esperaron hasta muchos siglos después de su nación antes de traducir cualquiera de su historia o leyes a forma escrita. A pesar de que sus vicios se mantuvieron escribiendo registros de su propia historia y religión de antes de la época de Moisés. Número 2. Escribir al autor es obviamente un testigo del éxodo de Egipto, familiarizado con la geografía, la flora, la fauna de la región. Usa varias palabras egipcias que se refieren a costumbres que van de vuelta al segundo milenio antes de Cristo, por lo que obviamente el escritor Moisés estaría familiarizado con lo que hacen. El número 3 dentro del Pentateuco en muchos lugares indica que Moisés era el escritor. Ahora, cuando la gente escribe cartas o correos electrónicos e incluyen sus nombres en la parte inferior, es una excelente indicación de qué persona escribió el texto. ¿Por qué dudar de ellos a menos que tengas una buena razón para? El número 4, fuera del Pentateuco, muchas veces en el resto del Antiguo Testamento, Moisés se dice que fue el escritor. Claramente los escritores de aquellos otros libros en autoría del mosaico. El número 5. En el Nuevo Testamento, Jesús frecuentemente habló de los escritos de Moisés o la ley de Moisés. Jesús dijo que los que no escuchan y rechazan lo que dice Moisés no serían persuadidos, aunque uno resucitó de entre los muertos en Lucas 16:31. Leemos así, y vemos a estas iglesias y seminarios que rechazan historicidad de los escritos de Moisés, a menudo también rechazan la resurrección corporal literal del Señor Jesucristo. Jesús hizo esta conexión justo allí, y para los evangélicos aceptar esto es ridículamente loco. Por supuesto, otros oradores del Nuevo Testamento y escritores dijeron lo mismo. Moisés como autor del Pentateuco. Otro punto válido para el mosaico de autores. En este momento, ¿significa eso que Moisés escribió el Génesis sin referencia a cualquier información previa? No. No, a menos que no sea necesariamente lo que estaban diciendo.
El Génesis comprende narrativas de eventos históricos que ocurrieron antes de Moisés, antes de que él naciera, mucho antes de que él fuese nacido. Si Moisés puede muy bien haber tenido acceso a registros patriarcales y tradiciones orales confiables de esos eventos, en ese caso, dichos registros ciertamente habrían sido preservados, escritos previamente en tablas de arcilla. Es una forma en la que lo solían hacer hace mucho tiempo y pasarlo de padre a hijo, de familia, a través de la línea de Abraham, Isaac, Jacob y así. Sucesivamente empiezo con el diluvio con Noé y Sem. Hay 11 versículos en el Génesis que leen: estos son, o este es el libro de, las generaciones de. Hay 11 declaraciones así. La palabra hebrea, toldov, se traduce como generaciones. Esa es la palabra para generaciones. También puede significar orígenes o historia, o incluso historia familiar. Y cada verso viene antes o después de una descripción de los eventos históricos y que involucraban a la persona que se llamaba. Esta es la generación de tal y tal. La explicación más probable es que Adán, Noé, Shem, entre otros, cada uno escribió un relato de los eventos que ocurrieron, ya sea justo antes o durante toda su vida, y con Moisés es un poco como una firma o un encabezado. Ese tipo de cosas bajo Moisés. Lo mismo con Moisés bajo la inspiración infalible del Santo Espíritu, seleccionado, compilado y editado, esto para producir el Génesis. Esta es su forma cohesive. A continuación, tenemos los muchos casos en la Biblia donde Moisés registró los mandamientos o las palabras de Dios. Por ejemplo, en Éxodo 17:14, el Señor le dijo a Moisés que escribiera esto por un memorial en el libro y relatado en la audiencia de Josué. Éxodo 24:4 afirma que Moisés escribió todas las palabras del Señor y el versículo 7 registran que Moisés tomó el libro del pacto y lo leyó a las personas. También tenemos Deuteronomio 6, indicando que los israelitas estaban usando escritura dirigida por Dios para escribir sus mandamientos en las jambas de sus casas y puertas. Después están los 10 mandamientos, donde Dios instruyó a Moisés: acércate a mí en la montaña y estaré allí, y les daré tablas de piedra y la ley, y los mandamientos que he escrito y que puedas enseñarles. Éxodo 32:15. Incluso dice que estas tablas fueron escritas en ambos lados para que pareciera Dios mismo, y estaba escribiendo en un idioma que los israelitas entenderían. Muchos cristianos como judíos creen que este intercambio ocurrió en el antiguo hebreo, pero para compilar una obra como la Biblia necesita la flexibilidad de un alfabeto. Mientras que las opiniones varían, muchos eruditos seculares de hoy sostienen que los fenicios desarrollaron las palabras para el alfabeto alrededor de 1050 a.C. ¿Cómo puede ser esto cuando la mayoría de los eruditos bíblicos sostienen el ver que Moisés escribió la Torá en el siglo XV a.C.? En la película de Tim Mahoney, Los patrones de evidencia, controversia de Moisés, él responde esta pregunta a fondo. En esta película, Mahoney establece la autoría del mosaico al observar la evidencia que responde a 4 preguntas clave. ¿Pudo Moisés haber escrito la Torá en un lenguaje del tiempo del Éxodo, en la región de Egipto, usando el poder de un alfabeto? Y 4. ¿En una forma de escribir en hebreo? Esta película documental de más de 2 horas de evidencia apoya el caso bíblico, pero revisa algunos de los aspectos más destacados cubiertos por la película. Mientras visitaba a Brian Rickett, le pregunté qué tan enfática era la Biblia. Las aclaraciones son para Moisés escribiendo su primer libro de la época del Éxodo. Éxodo 17:14 dice que el Señor le dijo a Moisés: escribe en un libro, escribe esto en un libro, y luego continúa. Y cuando Moisés produce las tablas que Dios le dice que haga así, que tiene referencias que giran y en toda la Biblia que describen la autoría del mosaico al texto y afirma por sí mismo que es el producto de la escritura de Moisés como resultado de lo que el Dios le dijo que hiciera. Recuerda que casi todos los libros de la Biblia hacen referencia a los escritos de Moisés. Jesús habla de Moisés y referencia a Moisés. Y si Moisés no existía entonces, ¿qué hace eso a la credibilidad de Jesús? Si Juan 5 proporciona 5 testigos de la divinidad de Jesús, y concluye su argumento diciendo esto en Juan 5: si creyeras a Moisés, me creerías porque él escribió de mí, pero si no crees en sus escritos, ¿cómo vas a creer mis palabras? Así que parece que tienes una declaración definitiva de Jesús de que Moisés produjo la Torá, y se apuesta mucho en esa realidad.
Lo que Moisés mismo dice que estas cosas le fueron dadas por Dios, y Dios me habló, Dios me ordenó esto. El acuerdo que dice que está escribiendo es que Dios se reveló. Y no es solo un asunto de curiosidad histórica, ¿bien? Moisés escribió estos libros y no algunos anónimos, supongo. Que Moisés es el elegido de Dios. Es el hombre que les habló Dios como hombre le habla a su amigo. Y así Moisés tiene gran autoridad, y es por eso que creo que Jesús y los apóstoles, cuando hablaron de los libros de Moisés, se refieren a él por su nombre porque era Moisés. Fue este hombre elegido de Dios. En 1905, el gran pionero de la arqueología, Sir William Matthew Flinders Petrie, y su esposa Hilda fueron a Sinaí, en la península, buscando evidencia del antiguo Egipto. Petrie ya había encontrado al famoso Mernestah-Bestel, cerca de Tebas. En ese tiempo, contenía la más antigua referencia conocida al pueblo de Israel. Se jactó de que habían sido sometidos por los faraones. Los Petries comenzaron a descubrir muchas inscripciones jeroglíficas, y en las paredes de una de las minas vieron una escritura que parecía diferente del resto. El trabajo de Petrie en el Sinaí es increíblemente importante. Él descubrió un grupo de objetos inscritos con un guión que era desconocido en otra parte de Egipto. Instituto Griffith posee los archivos escritos a mano del hombre responsable de identificar la fuente de estas inscripciones. Se llamaba Sir Alan Gardner y era uno de los expertos preeminentes del mundo en lenguas antiguas, y determinó que no solo este guión fue hecho por personas semíticas, sino que se compone de individuos y cartas que formaron en el mundo el alfabeto más antiguo conocido. El caso del carácter alfabético, el escrito desconocido, es abrumador. El significado de estos nombres, traducidos a palabras semíticas, a simple o plausible, en 17 casos. Inscripciones encontradas por Petrie y otros confirmaron que el escrito proto-sinaítico en el primer alfabeto es el primer alfabeto conocido, y apareció siglos antes que incluso un alfabeto fenicio. Hiciera aprender a leer y escribir más fácilmente, permitiendo a los israelitas enseñar a sus hijos la palabra de Dios, como Moisés instruyó. Y este alfabeto era semítico, lo que significa que estaba en la misma familia que el hebreo. Por lo tanto, era una forma de escribir como en hebreo. Esta escritura existente en el momento del Éxodo y en la región de Egipto podría proporcionar la herramienta necesaria para que Moisés expresara el matiz y el detalle encontrado en los primeros libros de la Biblia. Allí son varias las palabras distintamente hebreas que no se encuentran en ningún otro lenguaje semítico, y contenido en las 15 inscripciones hebreas que fueron traducidas. Moisés había escrito todas las instrucciones de Dios, así como la historia de su pueblo que comienza con la creación del mundo. Cuando Moisés terminó de escribir la palabra de esta ley en un desplazamiento a su gran final, Moisés ordenó a los levitas que llevaban el barco de la nueva alianza del Señor. Les dijo tomar este libro de la ley y ponerlo por el sitio del arca por la alianza del Señor. Buscando respuestas sobre lo que enseña la Biblia acerca de la creación, sobre el registro fósil, los dinosaurios, descarga la aplicación de Genesis Apologetics de iTunes o Google Play Store para muchas respuestas a estas preguntas y más. El mito número 7 es que los dinosaurios se extinguieron hace millones de años, no caminaron con el hombre y no son mencionados en la Biblia. Muchas personas se preguntan en dónde encajan los dinosaurios en la línea de tiempo bíblica y qué dice la Biblia acerca de los dinosaurios. Sí, la Biblia menciona dinosaurios, incluso específicamente, pero antes de llegar a eso, echemos un vistazo rápido a esta gran imagen. La evolución sostiene que los dinosaurios evolucionaron hace 220 millones de años y murieron hace unos 65 millones de años, de cualquier número de posibles eventos
su extinción. Pero la Biblia enseña que todos los animales terrestres, incluyendo los dinosaurios, fueron creados en el sexto día de la creación, y todos fueron nombrados por Adán, justo antes de que Dios entregara su creación completada a Adán y Eva. El mundo entero fue inundado y los dinosaurios junto con miles de millones de otras criaturas fueron borradas. Veamos algunas evidencias que muestran que el relato bíblico en realidad podría ser verdadero. Primero, los dinosaurios fueron hábilmente diseñados. Consideremos a este Triceratops. Su cabeza de 907 kilos está montada de una manera que le permite girar en todas las direcciones, pero aún así ser lo suficientemente fuerte como para embestir algo, incluso mientras corre. ¿Qué pasa con los masivos saurópodos, con el sistema de soporte de peso desde la cadera hasta sus patas, que permite que su cuerpo de 90 toneladas incluso pudiera caminar, y las vértebras del cuello 90% llenas de aire les permite levantar su cráneo? Luego está la ausencia de ancestros de dinosaurios y transiciones. Un letrero de Chicago Field Museum admite que ha habido 0 transiciones entre los tipos de dinosaurio. Muestra signos de interrogación con respecto de dónde vinieron. Es casi como si alguien acabara de poner cada tipo básico de criatura en la Tierra justo al mismo tiempo. Incluso hay características de diseño de dinosaurios que muestran que vivieron en un mundo ideal previo a la inundación. Los pterodáctilos pueden haber sido demasiado pesados para volar en la atmósfera de hoy, lo mismo con las enormes libélulas. El registro fósil está lleno de criaturas gigantes y plantas. Sabemos esto porque hay miles de millones de cosas muertas enterradas en las capas de roca establecidas por el agua en toda la Tierra, y cuando vemos el registro fósil de los dinosaurios vemos que fueron enterrados furiosa, rápida y simultáneamente. Muchas veces encontrados huyendo en grupo. Tomemos este lecho óseo masivo en Isla Canadá. Miles de centrosaurios fueron catastróficamente enterrados sobre una milla cuadrada entera, o este otro en China, donde miles de diferentes tipos de dinosaurios fueron enterrados simultáneamente en un solo barranco de 298 metros de largo. Hay cientos de camas de huesos de dinosaurios por todas partes en el mundo, incluyendo los Estados Unidos, donde la formación Morrison cubre 3 estados y 1.126.540.8 kilómetros cuadrados. Miles de dinosaurios destrozados fueron enterrados aquí en cientos de fosas comunes, con muchos encontrados en la posición de muerte clásica, con el cuello arqueado. Muchos carteles en museos de todas partes incluso admiten que murieron en una catástrofe acuífera. Algunos dinosaurios son incluso encontrados con hojas de árboles, flores, helechos, arbustos y algas todavía en sus estómagos. Incluso encontrados enterrados con criaturas marinas. La mejor explicación para esto es que científicos han estado descubriendo tejidos suaves y huesos de dinosaurios que muestran células sanguíneas y vasos sanguíneos conectivos, tejido e incluso colágeno, que tiene una vida útil de aproximadamente 900 años a 40 grados, con un máximo de vida en un instante de menos de 1 millón de años. ¿Qué hace el colágeno en huesos de dinosaurios que supuestamente son 65 millones de años viejos? Incluso se encuentran muchos huesos de dinosaurios sin fosilizar en lugares como Madagascar, Alaska y Montana. Esta evidencia parece apoyar la inundación violenta y reciente de la Biblia o historias de la evolución, pero algunos dirían, si la Biblia incluye la verdad sobre la historia de la Tierra, mencionaría específicamente a los dinosaurios. Pues bien, el término dinosaurio no fue inventado hasta el año 1841 y la traducción de la Biblia antes de este tiempo usaba el término dragón más de 35 veces en muchos contextos, que describen criaturas como los dinosaurios. El capítulo 40 del libro de Job describe una criatura majestuosa que es el nombre de Behemoth, que significa bestia colosal. En contexto, Job y sus amigos filósofos acababan de terminar más de 30 capítulos de diálogo tratando de explicar a Dios y por qué permitiría tales dificultades en la vida de Job. Entonces Dios se le aparece en un torbellino y le dice a Job que se prepare como hombre, y dice que él será el que preguntará a Job por un tiempo. Y luego, por 4 capítulos seguidos, Dios hizo a Job 77 preguntas retóricas, y todas tenían que ver con la creación. Después de explicar a Job que él es el maestro diseñador del espacio y Dios de la tierra, describe 13 de sus animales creados, como un caballo, un avestruz y los ciervos. Luego interrumpe su discusión contando a Job sobre sus 2 más grandiosas creaciones, Behemoth y Leviatán. Dios llama a Behemoth el primero de todos sus caminos, es decir, el primero, y lo clasifica como el jefe, el más supremo de sus trabajos creativos. En contexto, Dios está diciendo a Job, siéntate y prepárate que ahora te hablaré del jefe de todas mis obras, la más grande de las criaturas terrestres, el más increíble que he hecho. Cuando escaneamos toda la tierra por criaturas tanto vivas como extintas, ¿cuál aparece como el primero y clasificado como el más colosal o el jefe? Claramente es el dinosaurio saurópodo. Comparando la palabra de Dios, que Behemoth es la criatura más grande que jamás se haya hecho, con el hecho de que los saurópodos son en la tierra las criaturas más grandes que hemos encontrado, nos debería dar una pista para la identidad sobre Behemoth. Los saurópodos eran enormes. El más grande encontrado hasta la fecha tenía 36 metros de largo. Esos serían 10 carriles de autopista con un peso de 76 toneladas. Es una maravilla que estas criaturas incluso pudieran caminar. De hecho, el Dr. Weddell recibió un premio internacional por descubrir uno de los secretos detrás de cómo era posible su movilidad. Sus huesos eran neumáticos cargados de aire. El Dr. Weddell denota que fueron maravillas de ingeniería biológica, y esa eficiencia en el diseño es especialmente evidente en sus vértebras, los huesos que componen la columna vertebral.
Resulta que sus vértebras eran cada vez más ligeras más arriba en su columna vertebral y se llenaron de aire hasta el 90%. Cuando Matt pone la columna vertebral de un pseudópodos a través de un escáner CT, se encuentra con una verdadera sorpresa. Las rodajas de rayos X de las tomografías computarizadas revelaron no una médula, sino un patrón de panal dentro de los dinosaurios, los huesos de la espalda y el cuello lleno solo de aire. El trabajo de Matt muestra que cuando más grande los dinosaurios, más aire tenían dentro de sus vértebras. Esta es una vértebra del cuello de un esperosauro. Un hueso de cuello como este hubiera sido lo suficientemente ligero como para que un hombre lo levantara. Ahora, un hueso de mamífero del mismo tamaño requeriría un montacarga. Encontramos que en el mayor de estos saurópodos, las vértebras eran aproximadamente 90% aire, por lo que es comparable a la pluma de poliestireno. Por lo que, cuan más grande el dinosaurio, más estructuras de sacos de aire corren hacia adentro del hueso. Absolutamente bien. Esto podría resolver el rompecabezas de cómo podían levantar y mover sus enormes cabezas y cuellos. Por otro lado, no resuelve el desafío de cómo podían inhalar suficiente oxígeno a través de sus dos pequeñas fosas nasales, que eran solo aproximadamente el doble del tamaño de las de un caballo vivo. Tal vez prosperaron mejor en un mundo antes del diluvio de Noé, cuando los niveles de oxígeno probablemente fueron mayores. Los largos cuellos y colas parecían puentes colgantes. Para que estas criaturas comieran, respiraran y movieran su cuello largo, series de más de 12 vértebras del cuello tuvieron que entrelazarse y retorcerse. También tenía que tener puntos de anclaje solo en lugares correctos para los músculos y ligamentos, conectándose de tal manera que evitara que el cuello pellizcara las venas y nervios, para afirmar la tráquea y el esófago. Dios incluso describe la dieta de Behemoth de hierbas como un buey. En 2005 investigadores encontraron hierba y coprolitos de saurópodos en India. Algunos paleobotánicos incluso dicen que esto causará una reescritura en nuestra comprensión de la evolución de los dinosaurios, porque la evolución sostiene que esta hierba no evolucionó hasta millones de años después de que los dinosaurios se hubieran extinguido. Dios describe la fuerza de las caderas de Behemoth y el poder de los músculos de su estómago. Otra vez, tenemos una fuerte pista de que Behemoth era un dinosaurio saurópodo, porque mientras muchos de los otros animales tienen caderas y estómagos fuertes, ninguno de los músculos eran tan fuertes como los del saurópodo. La estructura muscular alrededor de las caderas y el estómago que eran necesarios para el saurópodo para poder caminar, girar, moverse y comer sería increíble. De hecho, para algunos saurópodos como el Diplodocus, el punto más alto de su cuerpo central eran sus caderas y todo su cuerpo equilibrado en sus caderas. El Diplodocus fue capaz de levantarse sobre sus patas traseras y equilibrarse con su cola como un trípode, haciendo uso de las caderas para apoyar no solo la mitad de la espalda de su cuerpo, sino la mitad delantera también. Requirió una enorme fuerza en la cadera y los músculos del estómago, teniendo en cuenta levantar las toneladas de su propio cuerpo en el aire. Debajo de sus caderas había un sistema de distribución de peso increíble que pasó de un fémur masivo, que en algunos casos era aproximadamente 2.43 metros de largo, a 2 espinillas y luego a 5 dedos de los pies. La cola de Behemoth también coincide estrechamente con los de los saurópodos. Dios describe que mueve su cola como un cedro y sigue esto indicando que los tendones de sus músculos son muy unidos. Los paleontólogos han aprendido de las ubicaciones de fijación muscular en los huesos y que la estructura apretada de los músculos y de caderas de Behemoth hacían que su cola se balanceara de un lado a otro, con cada paso como un árbol de cedro se balancea con el arrastre del viento. Las marcas rara vez se encuentran detrás de las huellas de saurópodos, lo que indica que sus colas se levantaban mientras caminaban. Es difícil de pensar en una criatura que se ajuste mejor a esta descripción bíblica que un dinosaurio saurópodo. Dios describe sus huesos como vigas de bronce. La mayoría de versiones de la Biblia traducen esta frase como tubos o conductos de bronce o tubos de latón que transportaban ambos fuerza y son huecos como un canal o tubo. Esto coincide con el hecho de que los saurópodos tenían los huesos de las piernas más grandes que cualquier otro animal, y de hecho son como tubos de metal que tienen una carcasa exterior, dura como médula esponjosa y venas en el interior. Dios dice que sus costillas son como barras de hierro, a diferencia de gran parte de su esqueleto de saurópodo, que era esponjoso y lleno de aire. Para ahorrar peso, las costillas estaban completamente osificadas, estaban hechas de hueso sólido. De nuevo, tenemos una combinación perfecta. Dios incluso describe el hábitat de Behemoth. Él yace debajo de los árboles de loto, juncos y pantanos lo cubren, los árboles de loto lo cubren con su sombra, y los sauces junto al arroyo lo rodean. Esta era una criatura que tenía que estar cerca de mucha comida verde, viviendo en un exuberante ambiente tropical. Los grandes saurópodos tuvieron que comer media tonelada de vegetación todos los días, y probablemente tuvieron que comer todo el día para consumir esta cantidad de comida. Luego, Dios dice que de hecho el río puede rabiar y todavía no le molesta.
tiene confianza, aún el Jordán brota en su boca. ¿Por qué Dios señalaría que este animal puede pararse en un río apresurado? Los animales pueden hacer esto dependiendo del tamaño del río que corre. En este caso, Dios dijo que el río puede rabiar, sin embargo a él no le molesta. Behemoth está confiado a pesar de este río furioso golpeando en su boca. El Jordán es el río más grande de Palestina y actualmente fluye solo al 15% de la velocidad que fluyó en el pasado. Aún así, en el invierno este río sería increíblemente difícil de cruzar, tomaría un animal muy considerable para pararse imperturbable en esta corriente apresurada y aún más dejar que la corriente brote en su boca. Algunos de los saurópodos más grandes medían más de 6 metros a los hombros y pesando más de 70 toneladas. Criaturas de este tamaño y masa podrían soportar un río furioso mejor que cualquier otro. Incluso con toda esta evidencia algunos dicen que Behemoth era solo una criatura mítica. Pero, ¿por qué Dios trata de mostrar su increíble poder de creatividad describiendo algo que nunca existió? Cualquiera puede hacer eso. Dios dice que Behemoth era el jefe de todas sus creaciones después de describir 13 animales aún vivos en el mismo pasaje. ¿Por qué pasar por todos los problemas para describir a Behemoth como un animal que come hierba, que yace pacíficamente en la sombra de las plantas del río, junto con su descripción física, dieta y hábitat, todo lo cual pasó a encajar una criatura conocida, un dinosaurio saurópodo? Cierta nota al pie de página de la Biblia dice que Behemoth era un hipopótamo o un elefante, pero ninguno se acerca a la descripción de las 13 características que Dios usa para describir a Behemoth. Ciertamente, hipopótamos y elefantes no son los primeros en el rango o jefes de las creaciones de Dios. Dios le dijo a Job que se ajustara su cinturón para ver al jefe de sus creaciones, solo para mostrar un hipopótamo y un elefante. Estas criaturas eran abundantes, tampoco tienen colas que se mecen como cedros, y ambos animales han sido capturados y asesinados por el hombre a lo largo de la historia. Pero Dios dice que solo el creador de Behemoth puede acercarse a él, que no puede ser capturado por humanos cuando está de guardia, y que nadie puede usar púas para perforar su nariz. Estas imposibilidades encajan en los saurópodos mejor que cualquier otro animal, debido a sus altísimas cabezas y enormes tamaños, con una cabeza que alcanzó más de 12 metros de altura. También pudo ver gente viniendo de lejos. Su masiva cola también lo hace inaccesible, y basado en lo que sabemos de los fósiles de algunos saurópodos, podría cubrir un círculo de 60 metros con fuerza mortal, usando sus colas, que podrían tener más de 15 metros de largo y que pesan más de 5.8 toneladas. Estudios recientes han demostrado que algunos de los saurópodos probablemente podían crear un estallido sónico con sus colas como un látigo. No es casualidad que Dios le diga a Job que Behemoth solo puede ser abordado por su creador. Buena suerte incluso acercándose a esta criatura para poner una trampa en su nariz. Al día de hoy son elefantes e hipopótamos rodeados de cazadores y asesinados, pero los saurópodos se ajustan mejor a este pasaje porque simplemente son inaccesibles. Dios dice que hizo a Behemoth con el hombre durante la misma semana de creación, no hace millones de años. Dios hizo a Adán como la última de sus creaciones y le dio dominio sobre todos los animales que acababan de ser creados durante la semana de la creación, no solo algunas criaturas. ¿Por qué otra cosa Dios le diría a Job, considera o contempla una criatura que ningún humano había visto? Solo en los últimos 20 años, más de 50 artículos han sido publicados en revistas científicas que han documentado 14 materiales bioorgánicos y huesos de dinosaurios que simplemente no pueden tener millones de años. Estos incluyen vasos sanguíneos, células de sangre roja, hemoglobina, células óseas, ovoalbúmina, quitina, hueso no mineralizado, colágeno, ADN limitado, pigmentos de piel, proteínas FEX, histonas, queratina y elastina. Hace solo 20 años, la mayoría de los científicos simplemente asumieron que los huesos de dinosaurios eran impresiones mineralizadas sólidas de hueso, pero la ciencia moderna ahora reveló que muchos de los huesos de dinosaurios son originales incluso a nivel molecular. Hola, soy Neil deGrasse Tyson, tu anfitrión para Nova Science Now. Durante la última década, la isla africana ha ofrecido a Ryan y Crystal Roger un espectacular sitio de excavación en el que trabajan un área de pastizales remotos donde huesos de dinosaurios literalmente cubren el suelo. Un antiguo comentario donde una inusualmente gran cantidad de dinosaurios murieron y fueron sepultados por corrientes de lodo que preservan sus huesos. Que esta preservación es increíble. La calidad del material es excepcional. Este es un pedazo de hueso de la localidad de Madagascar. En muchas maneras ni siquiera parece un fósil. Esto es típico del material de Madagascar. No ha sido afectado ni con hierro ni con magnesio. No parece un típico fósil.
Podrías pensar que estás recogiendo un hueso de vaca blanqueado. Estaba mirando esta cosa y pensando que esto es realmente interesante. Fue el interior de un hueso de un T-Rex que fascinó a Schweitzer, quien lo ablandó en secciones fuera de ella. Y en estas secciones transversales del hueso fosilizado, ella vio algo que ella y todos los demás habían pensado que era imposible. Estructuras redondas que parecían sangre roja, células de sangre de dinosaurio. Dentro de esos canales donde los vasos sanguíneos han corrido, eran estos pequeños redondos rojos, estructuras que estaban un poco alineadas como un tren, y eran brillantes, rojos y translúcidos, que nadie más había visto algo así antes. La idea de células sanguíneas en un hueso de 70 millones de años era más que poco convencional. Era radical. Nadie se imaginaba que los dinosaurios podrían haber conservado tejido suave. Derek Briggs es curador de paleontología de vertebrados en el Peabody Museum de la Universidad de Yale. Así viene Mary Schweitzer y ella empieza a ver dentro de los huesos de dinosaurios y han hecho este sorprendente descubrimiento sobre la presencia de glóbulos rojos. ¿Cuál fue tu reacción inicial a esto? Oh, creo que la misma reacción, que esto era totalmente improbable, que ella tal vez malinterpretó la evidencia o estaba exagerando el potencial de lo que ella decía. ¿Tan escéptica al principio? Oh, sí, definitivamente. ¿Por qué crees que no se le ocurrió a alguien? Porque tenemos esto claro entendiendo esa parte de que todos los ciclos biológicos implican la descomposición. Quiero decir, la naturaleza está preparada para descomponerse en ese material y reciclarlo para que simplemente es improbable que este tipo de estructuras delicadas sobrevivieran particularmente por millones de años. Cuando piensas en ello, las leyes de la química y biología y todo lo demás que nosotros sabemos y decir que debería irse, que debe ser degradado completamente, no es posible. Hacerlo de nuevo. Tienes otro pedazo de hueso, lo ponemos en la misma solución, esperamos 2 o 3 o 4 semanas y vuelvo a ver. Más vasos sanguíneos. A ver, repetido esto con probablemente 17 o 18 fragmentos diferentes de hueso. Varias culturas antiguas tienen dibujos y tallas de saurópodos como criaturas. Mira este en el Amazonas que muestra a 9 guerreros cazando lo que parece ser un saurópodo. Incluso data de alrededor de cuando el libro de Job probablemente fue escrito. ¿Ves estas increíbles pictografías aquí? Supuestamente tienen más de 5.000 años, que definitivamente se ve auténtico. He visto pictografías de todo el mundo y vemos una escena de caza aquí, con un animal grande en el centro. Ahora tenemos unos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cazadores. Y puedes ver a este cazador, aquí está levantando su lanza preparándose para lanzársela a este animal. Obviamente, esta gente vio a este animal vivo. ¿No desenterraron sus huesos? Vieron criaturas respirando, estaban cazando a este animal. Bueno, ¿qué es lo que hay? Hay mucha gente que no está segura de lo que es. Parece un dinosaurio. Tiene un largo cuello, la cabeza pequeña, el cuerpo grande y la cola grande. Algunos han sugerido, tal vez, que este es un camello, pero estos no tienen colas grandes como muchos reptiles, pero de acuerdo con la teoría de la evolución, los dinosaurios se extinguieron hace al menos 65 millones de años. ¿Qué rayos hacían personas de hace 5.000 años cazando? Los arqueólogos seculares locales no nos quisieron decir lo que creían que era el animal fuera de cámara. Admitió que fue un dinosaurio que sobrevivió a la extinción y vivió junto a personas. ¿Por qué tantas culturas diferentes dibujaron y pintaron el mismo tipo de criatura como una criatura que habitó en la tierra que respiró por la nariz? A Noé se le ordenó traer este tipo de criaturas al arca, como jóvenes por supuesto, y muchos probablemente sobrevivieron durante siglos después de la inundación. Cuando se trata de la historia humana, para cerrar la brecha entre 4 y 5.000 años y el paso lejano más allá de este tiempo, cada uno tenemos dos opciones: depender de Dios que estuvo allí y nos contó lo que pasó, o confiar en datación de carbono 14 y otros tipos de datación radiométrica, más allá de 100.000 años. Elegir entre estas dos historias no es poca cosa. Verás gente que no permitirá que la palabra de Dios se forme en su vida diaria, o dejarse guiar en sus elecciones eternas si no creen histórica o científicamente creíble. La guerra eterna de Dios establece la creación inicialmente perfecta de la tierra, la caída del hombre,
el diluvio y la vida después. El Nuevo Testamento describe a Cristo como la única forma de reconciliarse con Dios y vivir con Él en la eternidad. Su palabra temporal nos da un testimonio claro sobre cuando creó el mundo y las criaturas que estaban presentes en la creación original, más algunas de las magníficas criaturas que sobrevivieron después del diluvio. ¿Por qué Dios dedicaría una de sus descripciones de animales más largas a Behemoth, que lo llame jefe? Podría tranquilizar a los cristianos de hoy que su palabra realmente es verdadera y permanente, confiable, y el punto de vista ofrecido por el mundo no lo es. ¿Eres un estudiante cristiano buscando respuestas sobre qué enseña la Biblia sobre la creación, del récord fósil de los dinosaurios? Descarga la aplicación de Genesis Apologetics de iTunes o Google Play Store para obtener respuestas a estas preguntas y más.